Bienvenidos a este webinar que estamos organizando conjuntamente la Federación Española de Enfermedades Metabólicas Hereditarias y AECOM, también con la ayuda de Nutricia Metabólicos. Y el seminario de hoy tiene el objetivo de compartir las novedades que se presentaron en el Congreso del SESIEM en Friburgo este mismo año, y para ello hemos invitado a varios especialistas en metabolopatías en España, de distintos centros médicos. El SESIEM es la Sociedad para el Estudio de los Trastornos Metabólicos Hereditarios. Se fundó en el año 63 y bueno, es un foro de intercambio de ideas entre especialistas, sobre todo entre profesionales, ¿no? Y los miembros son profesionales también. Como decía, el primer panelista va a ser, nuestra primera ponente va a ser la doctora Amaya Belanguer, pero antes de darle paso sí que quería recordar un poco las normas del webinar. Hay un botón de preguntas y respuestas en la parte de abajo del Zoom que puedes utilizar para ir lanzando preguntas. Las vamos a dejar todas para el final para que dé tiempo a todos los panelistas a exponer su tema. Y luego, o bien en ese panel de preguntas y respuestas, o bien en el chat mismo, podéis ir lanzando las preguntas y aseguraros de que las preguntas se lanzan a todo el mundo para que las podamos ver todos. Y luego, por último, recibiréis también un email al final del webinar. Bueno, no un email, recibiréis una pantalla al final del webinar para que hagáis una valoración de qué os ha parecido, con comentarios, etcétera, ¿vale? Así que nada, sin más, creo que no me olvido nada importante. Voy a dar paso a la doctora Amaya Belanguer, que es la coordinadora de la unidad de referencia para enfermedades metabólicas en el Hospital Universitario de Ramón y Cajal, que además, pues nada, tengo el placer de conocerla hace muchos años porque es la doctora que lleva a mi hija. Así que, bueno, Amaya, cuando quieras. Amaya nos va a hablar de PKU y enfermedades orgánicas. Sí, Amaya, todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias a Aitor por la presentación y a la organización por invitarme a esto. Y yo voy a hacer un resumen de las charlas que me tocó resumir del Congreso Internacional que tuvo lugar en Friburgo a finales de agosto. Voy a empezar con una sesión dedicada a las aminoacidopatías, una sesión paralela, y en esta sesión paralela hubo varias presentaciones. La primera fue del grupo de París, en Francia, en el que estudiaban el beneficio de utilizar una dosis baja respecto a una alta de betaína en aquellos pacientes con homocistinuria y deficiencia de CBLC, que son los pacientes que más utilizan este fármaco. Eran pacientes todos pediátricos y no respondedores a B6. Y lo que hacían era tratarlos con la dosis mínima recomendada, que es 100 miligramos kilo día, durante un mes, y luego se trataba a esos mismos pacientes con 250 miligramos kilo día, que es la dosis máxima, durante otro mes, y veían si había diferencias entre la respuesta, el control bioquímico entre un periodo y otro. Y lo que vi la verdad es que eran poquitos pacientes, porque son un total de 5 pacientes, pero 5 pacientes más o menos de cada enfermedad. Lo que vieron es que en ambos aumentaba la metionina, es decir, que la betaína tenía su función, estaba actuando, pero en pacientes con CBLC sí se veía que utilizar dosis altas podía tener algo más de beneficio, controlaba mejor los niveles de homocisteína, mientras que en las CBS, en la homocistinuria, el usar unas dosis altas o bajas parecía que no tenía ningún beneficio. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero lo cierto es que eran poquitos pacientes y entonces habrá que seguir viendo si esto es así o no. La siguiente presentación fue del grupo de Barcelona, aquí en España, y en ellos lo que presentaban es la deficiencia de la quinasa responsable de la inactivación del complejo de deshidrogenasa de cetoácidos ramificados. Esto es una enfermedad relativamente nueva, se describió por primera vez en el 2012, es decir, hace unos 10 años, y como concepto sería lo contrario al jarabe de arce. En el jarabe de arce la degradación de leucina, isoleucina y valina está bloqueada,
y por eso se acumulan estos aminoácidos, mientras que en este caso no funciona la quinasa, que es la que, digamos, pararía este enzima. El enzima está funcionando constantemente y se consumen en exceso estos aminoácidos, que no se pueden utilizar en otras muchas reacciones que son importantes. Esto da lugar a un cuadro de microcefalia, retraso del desarrollo y rasgos autistas. Y en el trabajo lo que se presentaba era el registro de pacientes que hay en Europa, de los centros de referencia europeos, y además otros pacientes de Canadá y Estados Unidos. En total había 21 pacientes y el mensaje principal es que muchos de ellos podían mejorar con un tratamiento de dieta hiperproteica y suplementos de aminoácidos ramificados. Como el trastorno de aminoácidos se puede detectar en el cribado neonatal, tal como está ahora, porque lo que se ve es un aumento de tirosina y disminución de los aminoácidos ramificados, lo que se proponía era su posible inclusión en el futuro, ya que es una enfermedad fácilmente detectable, grave, pero con buena respuesta a un tratamiento. A ver lo siguiente, que no sé por qué no va. La siguiente presentación versaba sobre el trasplante hepático en errores innatos del metabolismo. Sé que se va a hablar más después sobre este tema, y lo cierto es que esta presentación venía de Roma, de Italia, de un solo centro, y sobre todo se centraba en los aspectos de calidad de vida y psicológicos de los pacientes. Incluían a 36 pacientes, pero no hablaban nada de a cuáles escoger y a cuáles no, o qué beneficios o complicaciones habían tenido. Básicamente era solo calidad de vida, y lo que veían es que efectivamente el trasplante hepático mejora la calidad de vida y emocional de estos pacientes, pero, por ejemplo, para sorpresa de los autores, no veían que mejoraran las puntuaciones sociales, es decir, los pacientes no parecían relacionarse más por haber recibido un trasplante. Y finalmente, dos sesiones sobre la creación de líneas celulares para estudiar la atrofia girata. Lo que conseguían era estas células que permitían estudiar los distintos efectos de las mutaciones, y su objetivo final era intentar conseguir cambios que se pudieran utilizar para el tratamiento, que se pudieran infundir al paciente o que tuvieran mejor función para que fuera un tratamiento. Y la última sesión fue una sesión un poco compleja, en la que se describe una enfermedad muy rara, que es la deficiencia de IARS1, que básicamente en esta enfermedad la molécula que tiene que coger un aminoácido para meterlo en las proteínas cuando se está transcribiendo el DNA, para cada aminoácido hay una molécula específica. En esta enfermedad falta la molécula de la isoleucina, y entonces los pacientes tienen un cuadro muy grave porque no son capaces de meter isoleucina en sus proteínas. Pero lo interesante, lo que vieron es que cuando esta molécula sí funciona, es capaz de no solo utilizar la isoleucina, sino también la valina, sobre todo cuando hay poca isoleucina. Y esto es un concepto que puede tener importancia, sobre todo en aquellos pacientes en los que se ponen dietas restrictivas en aminoácidos ramificados, porque aunque creamos que estamos bajando la utilización de isoleucina, como pueden, utilizando esta molécula, usar la valina en vez de la isoleucina, pues es una cosa que puede interactuar y que es una cosa novedosa y que habrá que tener en cuenta para el futuro. Y respecto a la fenilcetonuria, tuve que valorar o resumir dos charlas. Uno, la sesión paralela respecto a fenilcetonuria, y el simposio de Biomarín, que versaba sobre la experiencia en Europa del uso de pegvaliasa. En la sesión paralela, primero hubo no lo estoy contando en orden, pero las sesiones fueron una de Pittsburgh, en Estados Unidos, donde hablaban de la creación de líneas celulares genéticamente modificadas que permitían estudiar qué efecto tenían las distintas mutaciones y, sobre todo, probar distintos tratamientos en estas líneas celulares
en estas diferentes líneas celulares para ver aquellas mutaciones que podían responder mejor o peor a determinados tratamientos. Un poco en la misma línea iba el estudio de Hamburgo en Alemania, que estudian el proteoma. El estudio de proteomas es una cosa que se hace de forma relativamente reciente, y lo que ven es estos cuadros o estas formaciones de proteínas en las que se ve que determinadas proteínas interactúan más con unas que con otras. Y en este caso lo que querían ver era con qué proteínas interactúa más la fenilalanina hidroxilasa, ver si las distintas mutaciones hacían que interactuase más o menos con determinadas proteínas, y sobre todo ver si estas proteínas con las que relaciona tenían algún posible beneficio terapéutico en el futuro. Hubo también un par de presentaciones sobre los modelos de ratón de fenilcetonuria. Uno de un nuevo modelo de ratón que se había desarrollado aquí en Madrid, en el CDEM, en España, lo que permitía estudiar los ratones con otras mutaciones respecto a las habituales, y también un estudio interesante sobre el uso de pegvaliasa en el ratón. Lo interesante de este estudio es que evidentemente comparan ratones tratados con aquellos no tratados o tratados con dieta, y el resultado es mejor en los que tratan con pegvaliasa. Y es mejor, entre otras cosas, evidentemente, que los no tratados y los tratados con dieta, porque en el ratón no se puede poner el tratamiento desde el nacimiento, sino que solo se puede poner el tratamiento desde el momento en que dejan la lactancia. Por lo tanto, los ratones siempre son de tratamiento tardío. Entonces, confirman que tratar desde el nacimiento es mejor, pero no es perfecto. Y no es perfecto porque persisten algunas alteraciones de microcefalia y algunas alteraciones del comportamiento. Y ellos pensaban que esto podía deberse a que el tratamiento con pegvaliasa en el ratón era efectivo, pero los niveles de fenilalanina fluctuaban mucho, cambiaban mucho. Y esto ya se ha descrito en humanos, pero confirma que los niveles de fenilalanina altos son malos, pero también es malo que suban y bajen demasiado. Y esto, bueno, pues es una confirmación. Y también en estos ratones lo que hacían era quitar el tratamiento en el ratón adulto, y ese ratón adulto también empeoraba su comportamiento. Es decir, es otra confirmación en el modelo animal de la necesidad de seguir un tratamiento de por vida. Otra presentación fue del grupo de Groningen en los Países Bajos, que lo que hacían era, de forma retroactiva, utilizar la sangre de una serie de pacientes PKU y de controles que habían participado en un estudio, el estudio COBESO, que es un estudio sobre la función neurológica en adolescentes y adultos PKU. Y ellos lo que buscaban eran nuevos biomarcadores, porque habían visto que los niveles de fenilalanina se relacionaban con estos resultados, pero esta relación no era perfecta, y lo que estaban buscando eran otros biomarcadores que a lo mejor tuvieran mejor valor para predecir ese daño neurológico que tenían los pacientes. Buscaron distintos marcadores y lo que veían es que la N-lactoilfenilalanina podía resultar un marcador interesante, cosa que habrá que confirmar de nuevo en el futuro. Y posiblemente la presentación más llamativa fue la que hizo François Fayet de Nancy, en Francia. Él había trabajado junto a un grupo americano que, buscando moléculas reguladoras de la actividad proteica para el cáncer, realmente, se habían encontrado que había una molécula, el gen no codificante de este gen, el HUCl, que regula la actividad PAH y también la actividad de tirosina hidroxilasa. Un poco actuaría lo mismo que la BH4, que afecta a la fenilalanina hidroxilasa o a la tirosina hidroxilasa. Y lo que veían es que mutaciones en este gen daban lugar a aumentos de fenilalanina y BH4
tanto en los modelos celulares como en los modelos de ratón. Pero quizá esto no se ha descrito todavía en adultos, pero podría suponer una nueva causa o un nuevo motivo de tener aumento de fenilalanina que debería entrar dentro del diagnóstico diferencial. Pero quizá lo más interesante es que, al igual que ocurre con la BH4, que cuando se da a algunos pacientes PKU mejora la función, lo que habían visto es que, por lo menos en los modelos celulares y en el modelo animal, el dar o el inyectar este RNA no codificante conseguía mejorar la función pH y conseguía reducir los niveles de fenilalanina. Al igual que ocurre con la BH4, esto dependía mucho de la mutación que tuvieran los pacientes, pero en este caso parecía que algunas de las mutaciones más severas, muchas de las formas clásicas que se ven del norte de Europa, como la que pongo ahí, podrían responder a esta nueva molécula. Evidentemente están intentando ahora desarrollar una forma que se pueda comercializar para poder iniciar estudios en pacientes. Y en el simposio de Biomarin hablaron de la experiencia en Europa de la pegvaliasa. Para aquellos que no sepáis qué es la pegvaliasa es un tratamiento enzimático sustitutivo para la fenilcetonuria en el que se inyecta esta molécula, la pegvaliasa, la fenilalanina hidroxiliasa, que lo que hace es transformar fenilalanina en ácido transdinámico que se puede excretar en orina. Y por lo tanto, al consumir la fenilalanina, permite que los pacientes tengan mejor control. Las presentaciones fueron a cargo de Valentina Rovelli, de Milán. Ella allí tiene una experiencia de 1 año y han tratado a 2 pacientes, y de Anja Muntau, de Hamburgo, donde ya llevan más de 3 años tratando pacientes, y presentaba la experiencia de 28, aunque he estado hablando hoy con ella y ya llevan 33. Como resumen de esta presentación, decir que ambas estaban muy satisfechas, muy contentas, porque en cuanto a la tolerancia de proteínas naturales que se conseguía con el fármaco, la mejor función neurológica y la calidad de vida de los pacientes, y ellas abogaban a que merecía la pena intentarlo a pesar de los posibles efectos adversos que tiene esta medicación. Se confirman evidentemente las observaciones que ya se habían hecho en los estudios de comercialización y postcomercialización de Estados Unidos, saber que tiene un inicio retardado del efecto, que tarda varias semanas o varios meses, incluso años, en empezar a funcionar, que sobre todo al principio hay muchas reacciones adversas y que eso obliga a dar otras medicaciones para controlarlas, y que hay un riesgo de tener niveles de fenilalanina demasiado bajos cuando empieza la acción. Quizá lo más interesante fueron observaciones que habían visto en sus pacientes, y uno, por ejemplo, era que una vez empezaba la acción, si una ingesta excesiva de proteínas podía exceder la función del fármaco y podía ocurrir que los niveles de fenilalanina no se controlaran adecuadamente, que aunque la mayoría de las reacciones adversas se producen al principio, en esos primeros 6 meses, puede haber reacciones tardías, y sobre todo que hay pacientes que necesitan esa medicación concomitante de forma crónica, siempre. Y que por lo menos en la serie de pacientes que tenían, la mayoría de los pacientes había pacientes que necesitaban menos y otros que necesitaban más, pero la mayoría necesitaban una dosis de 40 miligramos al día, lo cual suponía 2 inyecciones del fármaco. Y con eso os doy las gracias por escucharme, y las preguntas me las podréis hacer al final, después del resto de los participantes. Gracias. Pues muchísimas gracias, Amaya, muy interesante. Y sin más, vamos a dar paso a la siguiente ponente, que es la doctora María Bueno, que es la coordinadora de la Unidad de Metabolopatías del Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla. Así que, María, cuando quieras, te activas el micro del audio y compartes tu presentación.
Vale, Hola, ya lo buenas vemos. tardes. Así que cuando quieras. Hola, buenas tardes. Ante todo, agradecer a Aitor y a Icon haber contado conmigo para este primer post 100 para pacientes, en el que voy a intentar compartir con vosotros pues las sesiones que me correspondieron a mí en el Congreso Europeo de Enfermedades Metabólicas Hereditarias. La primera mesa redonda que me adjudicaron era una mesa dedicada a la nutrición en enfermedades metabólicas hereditarias, entre las que se habló en una primera mesa de la importancia de la dieta en la microbiota. Pues bien, la microbiota es la flora intestinal que cada uno de nosotros tiene, de forma que es como una huella dactilar, es muy específica de cada paciente. Y hay múltiples estudios que van demostrando cómo influye la alimentación en esta microbiota. Esto lleva a investigar cómo será la microbiota de los pacientes con un trastorno del metabolismo, y en este caso en concreto hablaban de cómo influía la dieta del fenilcetonúrico en la microbiota del paciente, llegando a la conclusión de que los pacientes con una dieta restringida en proteínas, como sabéis que tienen los fenilcetonúricos, pues que tiene una composición diferente a otros pacientes que tienen una dieta sin restricción alguna. Y también planteaban que era importante plantear futuros estudios para ver si esas alteraciones en el microbioma podían influir o no en la estabilidad de la enfermedad. Y también incluso planteaban poder utilizar esta manipulación del microbiota con probióticos que podrían ser una alternativa terapéutica en los errores congénitos del metabolismo. Por otro lado, en la siguiente sesión de esta misma mesa redonda hizo un recorrido a lo largo de la historia de la fenilcetonuria, de cómo había ido evolucionando desde los años 60, que se diagnosticó por primera vez, hasta el siglo XXI. Se centraron especialmente en el BH4 o tetrahidrobiostigina, que su nombre comercial es Kuvan, que estaba comercializado desde el año 2007, y insistían en la importancia de asegurar una ingesta adecuada de proteínas en estos pacientes y confirmando que no haya carencias de micronutrientes, ya que con frecuencia el paciente PKU, al iniciar la terapia con saprosterina, tiende a variar la alimentación, pero no llega a hacer una alimentación totalmente completa, pero sí deja de tomar el suplemento dietético, lo que da lugar y puede dar lugar, como se ha visto en múltiples estudios, a carencias nutricionales importantes, por ejemplo de B12, déficit de tirosina, etc. También se habló en esta misma sesión de la pefaliase que ya ha comentado previamente la doctora Belanguer. Y volvían a insistir en la importancia de vigilar la alimentación, que si bien cada vez tenemos más tratamientos farmacológicos, la nutrición sigue siendo la piedra angular en el tratamiento de estos pacientes, ya que aunque estén con saprosterina o con terapia enzimática, hay que seguir vigilando la dieta, porque se puede llegar a conseguir carencias nutricionales. Por lo tanto, es muy importante vigilar qué come el paciente y no dejar de elaborar la encuesta dietética que se recomienda siempre al paciente que realice en los días previos a asistir a la consulta. También se detectaba que los pacientes en terapia con enzimas, con pefaliase, podían tener niveles de tirosina descendidos, por lo que también en ocasiones sería preciso suplementarla. Volvieron a hablar en esta sesión también, sobre la importancia de la microbiota y de cómo se habían visto diferencias en los pacientes que estaban con terapia enzimática, como por ejemplo con pefaliase. Y también insistían en que teníamos déficit en ocasiones como de vitamina A, de vitamina D, y sin embargo, como el paciente tendía a comer peor y más alimentos basura y menos frutas y verduras, pues el colesterol empezaba a elevarse en exceso, siendo esto peligroso también. Se detectaba, insistía muchas veces, que incluso llegábamos a tener
Hipofenilalinemia, que tampoco es conveniente. El paciente es un aminoácido esencial, debe tener por lo menos lo mínimo que necesitaría cualquier persona que no tenga patología metabólica para un adecuado funcionamiento de todos los sistemas. Y insistían una vez más en la importancia de no tener déficit de tirosina. Por lo tanto, seguían insistiendo en la importancia del manejo nutricional, que digo una vez más, supone un gran desafío en los pacientes que empiezan a usar terapias farmacológicas, pero que sigue siendo la piedra angular para un adecuado control clínico de estos pacientes. En la siguiente sesión se habló de los problemas que podía conllevar y que se podía ver en el paciente metabólico de cara al trasplante y en el post-trasplante, que si bien el trasplante en los pacientes con jarabe de arce podía beneficiar la actividad y aumentarla entre un 9 y un 13%, aumentaba la tolerancia, traduciendo una normalización de los niveles de leucina, isolacina, valina, que son los que estos pacientes tienen alterados, que se veía cierta protección de las descompensaciones, disminuían el deterioro neurológico, no se veía que se produjera una recuperación de los daños que previamente hubiera desarrollado el paciente. También indicaban que se observaba la misma supervivencia en los pacientes trasplantados que en los pacientes que habían hecho la dieta adecuadamente, que el error innato del metabolismo no se resolvía completamente, de hecho solamente aumentaba la actividad como máximo un 13%, que seguían ingresando en los procesos intercurrentes y que si encima el donante era portador, como sabéis que los progenitores, incluso algunos familiares directos pueden ser portadores, pues la actividad solo aumentaba de un 4 a un 7%, por lo tanto no terminaban de recomendar esta opción. También indicaban que si bien el manejo que hacía la clínica de Stanford, que era el facultativo que hacía esta presentación, era de esa universidad, la literatura indicaban que no hacía falta restricción proteica, lo que ellos veían es que con frecuencia sí era necesario seguir controlando directamente la alimentación y no hacer una liberación bruscamente tras el trasplante, sino progresivamente. Presentan otros artículos científicos que apoyaban esto que ellos comentaban e indicaban que en el posoperatorio era muy importante tener una alimentación y una introducción gradual de las proteínas, que antiguamente nada más trasplantar al paciente se le daba directamente de comer con normalidad, como si nunca hubiera tenido un trastorno del metabolismo. Eso se sabe a día de hoy que no es conveniente. En cuanto a la acidemia orgánica y metilmalónica y propiónica, si bien es verdad que supone un beneficio de cara a mejorar el control metabólico, que disminuye la frecuencia de hiperamoniemias y los ingresos, que si bien estabiliza el desarrollo neurocognitivo, revirtiendo en algunos casos o mitigando al menos la cardiopatía de existir, que mejora el crecimiento, que disminuye la necesidad de alimentación enteral, aumentando la tolerancia proteica y que por supuesto mejora la calidad de vida. Pero también volvían a insistir en que tampoco en este caso es curativo, ya que en estas acidemias orgánicas hay una gran producción de ácidos orgánicos de forma extrahepática, o sea, el hígado no es el órgano diana exclusivo de esta patología, también hay producción a nivel de cerebro, riñón, corazón, ojos, músculo. Entonces es muy importante tener en cuenta que trasplantando el hígado solamente curamos ese órgano diana, pero el resto sigue produciendo ácidos que podrían acabar desencadenando la acidosis metabólica y la descompensación, que sigue existiendo el riesgo de descompensación metabólica y que sigue progresando en la enfermedad renal. Por lo tanto, cuestionaban también e insistían en que no era curativo al 100%. Por otro lado, hacían una comparativa entre el posoperatorio que viene reflejado en la literatura y el que se hace en Stanford. Pero en este caso, igual que con el jarabe de arce no había tantas concordancias, en este el manejo sí era muy similar. Y nos ponía el cronograma que utilizaban ellos en su centro. Por último, en la última mesa redonda, antes de entrar en embarazo, también hablaron de los beneficios que tenía el empagliflozin en el manejo de la glucogenosis tipo 1B, que si bien esta glucogenosis se caracteriza por tener hipoglucemias severas y se había observado que los pacientes que estaban tratados con este fármaco para la neutropenia severa que también desarrollan, se veían hipoglucemias muy severas en un porcentaje importante de pacientes. Por lo tanto, insistían en que si el paciente tenía algún proceso intercurrente
que se asegurara siempre la ingesta de líquidos y en el caso de fiebre, vómitos, diarrea o una tolerancia que no fuera del todo correcta, recomendaban interrumpir el tratamiento, ya que hay un riesgo de cetoacidosis y acidosis láctica severa, poniendo en compromiso en la vida del paciente. En esta misma mesa planteaban que desde este hospital de Friburgo estaban haciendo un cuestionario para pacientes que valorara la calidad de vida y la actividad física, de manera que es voluntario para los pacientes y sería en este enlace, en este correo que os pongo aquí, por si alguno de los oyentes tienen esta patología y estuvieran interesados en participar en realizar este cuestionario. Y por último, en esta mesa redonda se habló de la importancia del manejo adecuado del embarazo en los errores innatos del metabolismo. Contaban la experiencia de 16 embarazos en fenilcetonuria en las que utilizaron glicomacropéptido para mejorar la tolerancia y realizaron una revisión de la literatura de embarazos en aciduria, en homocistinuria, en trastorno del ciclo de la urea, en jarabe de arce, en glucogenosis tipo 1 y en trastorno de la beta-oxidación de ácidos grasos. Las conclusiones a las que llegaron a cabo era que también en trastorno del metabolismo era muy importante asegurar la ingesta de ácido fólico y vitamina B12, que hay que revisar con especial atención los requerimientos calóricos y proteicos y que se prestara especial atención a un síndrome en concreto, que es el HELP, en los trastornos de la beta-oxidación de ácidos grasos y en el déficit de ornitintrascarbamilasa déficit de OTC, y que era muy importante tener controles muy frecuentes y que principalmente las descompensaciones se habían debido a náuseas y vómitos en el primer trimestre, aumento de requerimientos en el tercer trimestre y a la involución uterina en el posparto. Cualquier infección durante el embarazo en estas pacientes había podido desencadenar descompensaciones. El siguiente grupo de trabajo que me tocó cubrir fue un simposio muy interesante de Recordati, que aquí se habló de cómo debía ser el tratamiento a largo plazo de las acidemias orgánicas y fue especialmente importante y me gustó mucho cómo explicaron la relación de la acidosis que tiene lugar en el ciclo de Krebs, que es el ciclo de nuestro organismo que se encarga de la obtención de energía, y el ciclo de la urea, ya que en las acidemias orgánicas el ciclo de Krebs, ahora lo veremos, se puede afectar y esto va a repercutir en el ciclo de la urea, produciendo la hiperamoniemia, que sabemos que es una de las complicaciones más frecuentes de las acidemias metilmalónica y propiónica. ¿Por qué? Porque por culpa de la acidemia propiónica en sí, por ejemplo, se produce una acidosis, ya que disminuye el bicarbonato. Esto va a producir cetosis. Al producirse cetosis se disminuye la acetil-CoA y disminuye la glutamato-glutamina, que ya el nombre por lo menos os suele sonar a algún medicamento que los pacientes con acidemia propiónica metilmalónica utilizan y conocen. ¿Esto a qué nos lleva? Pues que va a fallar el transporte a la mitocondria en la acidemia propiónica, por lo tanto vamos a llegar a una situación de cataplerosis, para que me entendáis. El catabolismo de que con tanta frecuencia se habla en las consultas que tenemos que evitar. Aquí este es un esquema de cómo se relaciona el ciclo de Krebs, que tiene lugar en la mitocondria, con el ciclo de la urea, y insistían en que se veía cómo en los pacientes con acidemias propiónicas, en este caso, se alteraban los metabolitos característicos que iban a producir la acidemia metabólica, que influía en el ciclo de Krebs y cómo se elevaban. Esta situación de cataplerosis, de catabolismo, va a producir un descenso importante en la síntesis de succinato. Y el 3-hidroxipropionato, por otro lado, es quelante de oxalacetato. Por lo tanto, es muy importante que en la evolución de los pacientes con acidemias orgánicas evaluemos el lactato, la glutamina y los ácidos orgánicos para evaluar el ciclo de Krebs, ya que hay una relación estrecha y estas alteraciones del ciclo de la urea por la acidosis metabólica es la que nos va a llevar al final a tener una hiperamoniemia en los pacientes. Desarrollaban las alteraciones enzimáticas que afectaban a la producción de ATP. ATP es la energía que producen
nuestras mitocondrias. Y por otro lado, el Carbaglu, sin embargo, aumenta la producción de ATP. Esto justifica y os explica por qué el Carbaglu nos ayuda a manejar y evitar las descompensaciones en los pacientes con acidemia propiónica y metilmalónica. De forma que insistían en este trabajo que como el ácido carglúmico puede activar el ciclo de la urea de la síntesis de ATP, mediante la activación del ciclo de la urea. De esta forma disminuye el amonio, favoreciendo la producción de ATP. Por lo tanto, el ácido carglúmico, Carbaglu, el nombre comercial, influye en el anabolismo, anaplerosis, estimulando el ciclo de la urea y permitiendo la producción de energía de ATP y así evitando el catabolismo. De forma que concluían que el tratamiento con Carbaglu de la hiperamoniemia aguda, produciendo un descenso rápido del amonio, evitando la hiperamoniemia severa del inicio del tratamiento, iba a llevarnos a que el paciente tenga mejor tolerancia. Y por otro lado, sacaba la conclusión de que el acúmulo de ácidos orgánicos disminuye la actividad mitocondrial, de forma que con el ácido carglúmico, como estimulamos la producción de ATP, pues vamos a favorecer el anabolismo, estimulando el ciclo de la urea, mejorando el pronóstico y la calidad de vida, y se había visto también que el ácido carglúmico prevenía los vómitos, las náuseas y la hospitalización. En esta sesión plenaria, que fue la número 4, fue una pena porque había una paciente que le hubiera encantado estar con nosotros para hacernos entender cómo era vivir con una enfermedad crónica degenerativa. No pudo acudir porque el día anterior pues, le había salido positivo de COVID. En la siguiente sesión se hablaba de cómo mejorar la calidad de los cuidados. Se había hecho un grupo de investigación entre clínicos y pacientes, entre médicos, enfermeros y pacientes, para mejorar la calidad de los cuidados del paciente metabólico, intentando identificar las necesidades insatisfechas, mejorando la calidad de vida, y buscaban pues, que los especialistas nos involucráramos más y fomentaran más la investigación. La siguiente sesión fue una pena porque no se pudo hablar nada, porque se convirtió en una crítica y una discusión entre unos pacientes y otros, porque había quien protestaba por los costes de los medicamentos y porque en unos países sí tenían nuestros pacientes derecho a tratarse, por ejemplo en España, y en otros que la sanidad no es pública, que es privada, pues el coste de los medicamentos huérfanos les impedía tener acceso a ellos. Y por último, de la importancia que tenían las enfermedades raras, ya que querían insistir y fomentar la importancia que podía tener para los clínicos como oportunidades de nuevos retos y de nuevas investigaciones. Y esto fue todo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, María. De nuevo, también interesante, un montón de cosas que comentar aquí también. Y vamos a dar paso a la siguiente ponente, que es la doctora Ángeles García. Hola Ángeles, ¿qué tal? Bienvenida. Y Ángeles es del Departamento de Neurología y responsable de la unidad de neurometabólica del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona. Y si no me equivoco, creo que nos vas a hablar de modelos celulares para estudios metabólicas. Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por la invitación, Aitor, y también la ICOM. Yo os hablaré como de varias cosas que fueron un poco las que me asignaron como tomar nota, ¿no? en diferentes mesas y con diferentes temas, que son estas de aquí básicamente. Las acidurías orgánicas, una mesa dedicada a esto, con sesiones específicas, otra de enfermedades mitocondriales y otra de terapias génicas e innovadoras. Entonces, bueno, comenzamos por las acidurías orgánicas, que todos sabéis, pero simplemente daré dos pinceladas, que son un conjunto de enfermedades metabólicas en las cuales hay problemas en el metabolismo de los aminoácidos. Los aminoácidos sabéis que son como las pequeñas bolitas que constituyen las proteínas. Entonces,
cuando hay diferentes enzimas que fallan para catabolizar, para utilizar estos aminoácidos, se dan lugar a diferentes tipos de acidurías orgánicas. Lo ha comentado la doctora María Bueno antes en varias de sus diapositivas. Pues hay un acúmulo de metilmalónico cuando no funciona una enzima determinado, cuando no funciona otro de isovalérico, aciduría isovalérica, aciduría glutárica, etc. Es decir, es todo un conjunto de patologías del metabolismo de los aminoácidos con acúmulo de algunos ácidos en particular que se consideran como muy responsables de la enfermedad, de la toxicidad y por tanto de los síntomas. Y hubo un par de charlas interesantes que dicen un poco muy parecido a lo que María nos acaba de explicar, y es que por diferentes motivos, o bien porque hay una cetosis, una disminución de acetil-CoA, un desbalance entre glutamina, glutamato, es decir, hay diferentes motivos que hacen que las acidurías orgánicas y acidurías orgánicas diversas afecten al ciclo de Krebs. Entonces, hay una presentación en concreto de un grupo de Suiza en que había hecho un trabajo en modelo de ratón de aciduría metilmalónica, observó que había algunos de los elementos del ciclo de Krebs que, como veis, es un círculo, por así decirlo, en el cual un sustrato, un metabolito va pasando a otro, veis, citrato, luego vamos al cetoglutarato, succinato, fumarato, etcétera, etcétera, en el transcurso en el cual unas sustancias van transformándose en otras, se va produciendo energía, se va produciendo finalmente por diferentes reacciones la molécula apreciada del ATP, que es la molécula más valiosa como sustrato energético. Entonces, ¿qué sucede? Por diferentes razones, como ha comentado María, se encuentra en este modelo de ratón una disminución de algunos de estos metabolitos intermediarios del ciclo de Krebs, de citrato, fumarato, malato y otros. Esto quiere decir que si están disminuidos, no funciona bien este círculo en que una sustancia se va transformando en la otra y finalmente tenemos una disminución en la producción de energía. Y esto no solamente pasa en la metilmalónica, ha comentado María también en la propiónica, pero también en la glutárica. Y este es otro trabajo de unos investigadores de Alemania, y no es en este caso por un modelo de ratón, sino por un modelo más bioinformático, de biología de sistemas, inteligencia artificial, en el que muestran que hay diferentes, no ya sustratos, sino enzimas que tienen que ver con el ciclo de Krebs y también con metabolismo de la cadena respiratoria mitocondrial que están disminuidos. ¿Qué sucede? Que esto es interesante en el sentido de que no solamente hay una intoxicación en las acidurías orgánicas que produce la enfermedad, sino que también hay un defecto energético que de alguna manera sería interesante poder tratar y poder reparar, ¿no? Se abre como una digamos, posibilidad adicional de tratar a los pacientes rellenando la energía que está deficitaria. El ciclo de Krebs es muy interesante, se considera un poco como a nivel de biología, incluso de biología evolutiva, como lo más importante de lo más importante para el origen de la vida. Entonces está siempre, cualquier cosa que vaya a suceder en el metabolismo, probablemente el ciclo de Krebs se repercute un poco, se afecta un poco. Otra charla que trató también de acidurías orgánicas, también de un grupo de Alemania, y aquí lo que definieron es como nuevos marcadores de disfunción renal, pues de que el riñón no está funcionando correctamente. Sabemos que hay algunas acidurías orgánicas en que clásicamente desde hace mucho tiempo el riñón va a estar un poco afecto. Esta, por ejemplo, es la aciduria metilmalónica. También se describió hace unos años, no en todos los pacientes, desde luego, pero muy a largo plazo, por ejemplo, que la aciduria glutárica también se podría ver una pequeñita repercusión a nivel renal. Entonces aquí estos investigadores estudian acidemias metilmalónicas, propiónicas, diferentes grupos de CBL, también que son, tienes el metabolismo intracelular de la vitamina B12, que también hace que finalmente se acumulen ácidos anómalos, y entonces encuentran diferentes marcadores que nos pueden alertar de que tal vez el riñón no está o empieza a poder dañarse un poco, lo cual no quiere decir que luego el paciente vaya a tener una patología renal real. Y por ejemplo aquí me llamó la atención que la calprotectina es algo que podemos medir todos más o menos
en el laboratorio, de los hospitales de práctica clínica y que, bueno, pues tal vez esto podemos incluirlo dentro de nuestros perfiles de seguimiento de los pacientes y que no estaba descrito previamente. Otra presentación interesante en cuanto a acidurías orgánicas fue de la aciduria isovalérica. Esta aciduria isovalérica tiene una manera de presentarse a veces como muy poco sintomática y es lo que aquí ahondaron en este tema un grupo también de Alemania, en el cual a lo largo de muchos años hacen un seguimiento de todos los pacientes que se han detectado por el cribado neonatal. Entonces ven que la inmensa mayoría tienen una presentación leve, 67 leve, 24 en el cual tuvieron descompensaciones, en el cual se presentaron en el periodo neonatal de recién nacidos con acidosis, se pusieron muy malitos, la inmensa mayoría de ellos de recién nacidos, pero luego había una gran parte de toda esta serie, 67, en que no tuvieron ninguna descompensación, ni una sola, y cuando hicieron un seguimiento a 5 años, el 97% de estos pacientes estaban totalmente asintomáticos, no tenían ningún síntoma. Entonces ahí se preguntan si realmente el screening neonatal está siendo útil para estos pacientes. Hay las formas leves tienen en un 85% una mutación genética determinada, lo cual puede ser interesante un poco para predecir qué pacientes irán bien, aunque no todos, pero una mayoría importante. Y lo que comentaban finalmente es que necesitamos saber más sobre cómo estos pacientes evolucionan a largo plazo, cómo están en general y hasta qué punto, pues bueno, tenemos que aplicar todos los tratamientos y todo el seguimiento de manera tan intensiva como en otras acidurías orgánicas. Y me pareció como muy interesante, puesto que digamos, es lo que no sabemos, ¿no? de patologías que son como muy antiguas dentro del metabolismo, como es la aciduria isovalérica. Otra presentación que me pareció también muy interesante es el estudio del hígado desde el punto de vista de posibles lesiones, estudio pues, anatomopatológico al microscopio en aciduria metilmalónica y en aciduria propiónica de un grupo de investigadores de Francia. Y esto es porque en unos cuantos pacientes, muy poquitos, 5 pacientes con aciduria metilmalónica, se ha publicado, se ha reportado en la literatura médica que podían tener algún tipo de tumoración maligna en el hígado. Entonces, estos investigadores dicen, muy bien, pues vamos a estudiar los hígados de los pacientes que son trasplantados con aciduria metilmalónica, 16 y 7 con propiónica, vamos a estudiarlos súper bien al microscopio, vamos a ver si hay pequeñas lesiones, que a lo mejor son pequeñas lesiones que se pueden malignizar o no, simplemente qué encontramos. Entonces, estos son pacientes que se trasplantan en un periodo desde el 1994 al 2019 que tienen unas edades variables comprendidas entre pequeñitos, 2 años y medio, 16 años, y lo que sí que es una sorpresa es que todos los hígados tendrían algún tipo de lesión. Esto no quiere decir que son lesiones malignas o premalignas, no, pero bueno, eran nódulos, esteatosis, quiero decir como acúmulo de grasa, inflamación, fibrosis, es decir, por todos los mecanismos de estrés oxidativo, déficit energético, etcétera, etcétera, que ya tienen en sí mismo las acidurías orgánicas, hay un daño en el tejido hepático que se puede ver aunque los pacientes no tengan ningún síntoma, aunque se hagan estudios pues, de la función hepática y todo esté bien. Y eso me pareció como interesante porque se está haciendo cada vez más también un trasplante hepático como tratamientos de estas patologías y esto en ese sentido pues también pudiera ser como un argumento para ir como a favorecer este tipo de aproximaciones terapéuticas, ¿no? Bien, y ya la última charla en cuanto a acidurías orgánicas fue esta presentación que es interesante, pero que me generó bastante dudas en cuanto a la metodología, y son pacientes que siguen a lo largo de 20 años, son más de 100 pacientes, aunque realmente el test cognitivo de todas las funciones de inteligencia, etcétera, las hacen solamente en 72 pacientes, algunos de ellos son altos excretores de glutárico o hidroxiglutárico, otros bajos, sabéis que hay pacientes que excretan en orina, hay mucha cantidad, hay más de 100 milimoles por millimol de creatinina de glutárico o 3-hidroxi,
hidroxi y otros bajos si es que liberan poquita cantidad taurina. Y entonces lo que ellos encuentran, y que a mí es lo que me pareció como mensaje más digamos, rotundo, es que el coeficiente intelectual es más bajo en aquellos pacientes que son altos excretores, que tienen mucha excreción de ácido glutárico. Dicen también que el desarrollo cognitivo se mantiene estable desde la infancia hasta la edad adulta, no hay ninguna pérdida, no hay ningún deterioro, sino que es estable, eso está muy bien. Dicen que el fenotipo motor, es decir, si son pacientes que pueden desplazarse, caminar normalmente, que son autónomos, si tienen una motricidad normal, o bien si no la tienen, si son niños con más discapacidad motriz, tienen la misma, no impacta la función cognitiva, es lo mismo. Y a mí aquí me faltó, por ejemplo, que hicieran pruebas de atención o algunas otras cosas que realmente nosotros en nuestra experiencia sí que vemos esas pequeñas alteraciones, ¿no? Cuando hay más un problema motor. Y también que las subescalas, es decir, pues si es más pensamiento abstracto o si es más de lenguaje o si es más, en fin, diferentes tipos de funciones que se midan cuando se hace el test de inteligencia, pues que era más o menos todo homogéneo, que no había diferencias. Yo creo que aquí tendrán que publicar este artículo para ver realmente qué métodos han utilizado, porque probablemente hay muchos pacientes, por ejemplo, si vemos aquí, no a todos les repitieron el test a lo largo del tiempo, probablemente no a todos le hicieron todas las cosas muy completas. Es decir, bueno, ahora se está haciendo un estudio, ¿no?, a nivel de toda España, promovido por el Hospital 12 de Octubre, y yo creo que ahí vamos a tener una información, bajo mi punto de vista, mucho más rica que la que nos expusieron aquí. Pero bueno, hay que esperar el artículo de este grupo a ver qué es lo que explica. Entonces, un poco estos eran los principales mensajes en acidurías orgánicas. Hay un mecanismo común en diferentes acidurías orgánicas, que es la disfunción del ciclo de Krebs, por tanto, una falta de energía y tal vez implicación para nuevos tratamientos. Hay nuevos biomarcadores para detectar si el riñón puede afectarse, ni que sea un poquito a nivel bioquímico, ¿no? Tal vez se queda ahí la afectación. También en acidurías orgánicas nos preguntamos, ¿realmente el cribado neonatal beneficia tanto a la aciduria isovalérica como a otras acidurías orgánicas si muchos pacientes van a estar asintomáticos? ¿Es necesario tratar a todos de la misma manera? Y esto es algo que todavía no tenemos bien estructurado y por tanto se necesitan guías clínicas. Esto también, las lesiones hepáticas que están asintomáticas, que no dan síntomas a los pacientes, pero que están ya incluso en edades tempranas, en propiónica y metilmalónica, y luego que los altos excretores tienen un coeficiente intelectual significativamente más bajo en aciduria glutárica, un poco como los mensajes de toda esta parte de acidurías orgánicas. Luego también estuve tomando notas de una sesión sobre enfermedades mitocondriales. Sabéis que estas enfermedades son como unas enfermedades prevalentes en el conjunto de las enfermedades metabólicas. Hay actualmente probablemente más de 300 genes implicados, no solamente en lo que es la fosforilación oxidativa, en la cadena respiratoria que está aquí en la capa interna de la mitocondria, que eso es lo clásico mitocondrial, sino que hay muchos nuevos genes que tienen que ver con cómo estas mitocondrias se fusionan, se separan, cómo se comunican entre ellas, cómo se comunican con otras organelas en las células. Es decir, es un mundo muy amplio, pero al final, ¿qué pasa? Hay una falta de energía cuando hay estas enfermedades mitocondriales y hay diversos órganos del cuerpo humano que se pueden afectar, sobre todo aquellos que consumen más energía, el cerebro, el corazón, los músculos, la retina, ¿no?, la función visual y otros. Entonces, mirad, esto es muy interesante porque introducen ya como una cosa experimental todavía, en el laboratorio, una posible terapia génica que ataca el genoma mitocondrial. Sabéis que hay diferentes técnicas para evitar, digamos, cortar la mutación que está defectuosa y poner la nueva, la secuencia normal, por así decirlo, cuando no se trata del ADN mitocondrial, sino del ADN de la célula, del núcleo de la célula. Y esto es la técnica que igual habéis oído hablar, los inventores han recibido el premio Nobel, que es el CRISPR-Cas, ¿no? Tenemos todo lo que es nuestros genes, se pueden cortar allí donde hay un defecto y se va a pegar una secuencia correcta. Entonces esto es muy como de ciencia ficción, pero ya se está empezando a hacer un poco, tanto a nivel experimental como incluso en terapias, en
humanos. ¿Qué sucede en el genoma mitocondrial? La mitocondria, como era una bacteria en el pasado, tiene su propio material genético y su material genético es diferente, no es lineal, sino que es como circular. Y entonces el CRISPR-Cas no accede bien. Esta técnica no sirve para editar, para cortar y pegar el material genético mitocondrial, pero han descubierto que hay una toxina bacteriana, porque todo esto viene por enzimas de las bacterias, que lo que hace es cortar por unas zonas del ADN mitocondrial que tienen sobre todo citidina, en fin, que es una base nitrogenada, y entonces ahí sí que se podría manipular el ADN mitocondrial y tal vez en el futuro hacer una terapia génica en los pacientes con enfermedades mitocondriales. Esto ya lo han hecho una corrección de una mutación mitocondrial en células de la piel, en fibroblastos de pacientes, y han creado también un organoide, un hígado, también a partir de células de pacientes con una mutación. Es decir que, bueno, esto es todavía muy experimental, como muy de ciencia ficción, pero tal vez en un futuro puede ser útil. Luego hubieron varias presentaciones, este grupo americano, en el que utilizan una plataforma de tratamientos farmacológicos. Derivan de las células de la piel, de los fibroblastos de los pacientes, los derivan a células cardiológicas, células del corazón. Esto es porque estas células se laten, ¿no? Tienen un potencial de membrana, tienen diferentes marcadores que se pueden monitorizar muy bien y se puede ver cuál es el efecto de fármacos. Entonces aplican como muchos fármacos, 2.520 fármacos reconocidos por la FDA, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, o sea que son fármacos que ya son válidos y se utilizan para otras patologías. Entonces, con diferentes pautas de incubación, encuentran que hay algunos antibióticos, antihistamínicos, bloqueadores de cadena de ácido, es decir, son fármacos conocidos que se dan para otras patologías, como los que veis aquí, que se pudieran aplicar al menos a nivel celular en una mutación en particular que ocasiona, que está aquí, esta mutación 3243, que es bastante común y que puede dar, por ejemplo, síndrome de Melas, con infartos cerebrales u otro tipo de patologías, y que parecen recuperar o mejorar la producción de energía. Esto es interesante. Lo mismo es esta charla, que no me voy a extender, que es otra enfermedad mitocondrial y de los lípidos de membrana mitocondrial, de la cardiolipina, donde también ponen a punto un modelo celular de cardiomiocitos y también aquí para aplicar fármacos. Esto es una cosa como el abordaje de nuevas terapias. Hay este tipo de aproximación a partir de modelos de células, se aplican en una plataforma de muchísimos fármacos y sustancias, ver cuál de ellas pudiera tener un efecto positivo. Por lo tanto, serían estos dos mensajes. Hay un nuevo editor de ADN mitocondrial, a lo mejor, tal vez, esto es con muchas reservas, en un futuro se puede aplicar en los pacientes, y esto cada vez está como más de moda, entre comillas, plataformas de reposicionamientos de fármacos como nuevas oportunidades de tratamiento. Y ya, para finalizar, también estuve a cargo de tomar nota de esta mesa muy interesante de terapias génicas y terapias innovadoras. Sabéis que la terapia génica consiste en introducir digamos, la copia anómala se cambia por una copia buena, ¿no?, que lleva una información correcta en el ADN, y se utiliza normalmente como vector para introducirlo en el organismo un virus, que puede ser un adenovirus, puede ser diferentes tipos de virus que no van a producir ningún daño, simplemente son como unos transportadores de ese material genético que es el correcto y que necesita el paciente. Y se puede hacer directamente administrándolo al paciente, al cerebro, a la sangre, por una analítica, al hígado, o bien se puede extraer las células del paciente de algún modo, poner el gen en esas células que se han extraído de su cuerpo y luego volvérselas a inyectar. Entonces os voy a enseñar algunos ejemplos de las charlas que hicieron que tienen estas dos aproximaciones, in vivo y ex vivo, y la verdad es que es un boom actualmente, hay una explosión de terapias génicas que todo el mundo tiene como muchísima confianza, o esperanza, mejor dicho, pero que tenemos que ser prudentes, es algo que está comenzando, que estamos aprendiendo, y que yo creo que lo más importante es que tengamos diferentes aproximaciones de tratamientos, no solo la génica, no solo la enzimática, sino diferentes para cubrir todas las necesidades. Y esto simplemente es en una enfermedad de la dopamina y la serotonina, donde hay una
una bajada de ambos neurotransmisores, es el déficit de amino de ADC, es un nombre complicado. Entonces hay ya una terapia génica que es la eladocagene exuparbovec, que ya se ha aprobado en Europa, en la cual se inyecta en el interior del cerebro esta terapia, en los núcleos de la base, que son unas zonas pues muy cargadas de dopamina, por así decirlo, y que vemos, por ejemplo, son vídeos publicados en la literatura y de libre acceso, con lo cual me permito el colocarlos aquí porque todo el mundo los puede ver en internet, por ejemplo. Pues es un paciente con una forma muy severa de la enfermedad. Esta enfermedad, al no tener dopamina ni serotonina, pero sobre todo la dopamina, da una especie de parkinsonismo de los niños, muy precoz. No tienen prácticamente movimientos, no se mueven, están muy rígidos, tienen movimientos oculares anómalos, etcétera, etcétera. Y aquí es el mismo paciente con el tratamiento, es a los 4 o 5 años de tratamiento, y ha conseguido levantarse, ha conseguido, bueno, como consigue ahora, consigue caminar, hay una mejora importante. Entonces, reportan una serie en Taiwán donde esta enfermedad es bastante prevalente porque tienen una mutación fundacional y la mayoría de los pacientes mejoran mucho, 30 pacientes tratan, es muy, muy impresionante este trabajo. Y luego hubo una doctora de Francia que aportó su experiencia en 2 pacientes también con mucha mejoría. Es decir, estamos viendo como los primeros trabajos de terapia génica que transforman enfermedades muy graves en una mejoría muy importante, y eso es muy esperanzador, como decíamos anteriormente. Este es otro tipo de tratamiento también genético, pero de manera diferente. El otro era in vivo, porque se inyecta al paciente mismo dentro del cerebro, en el caso anterior, y este sería ex vivo. Entonces, esta es una enfermedad que es la enfermedad de Hurler, es una mucopolisacaridosis, donde se acumulan moléculas complejas, mucopolisacáridos, que hacen un cuadro muy grave en los pacientes, que se diagnostica durante los 2 primeros años de vida y tienen una esperanza de vida de 10 años, y van haciendo unos rasgos toscos de la cara, les va cambiando la cara, van teniendo un deterioro neurológico, también anomalías de los huesos. Entonces, normalmente lo que se hace es un trasplante que puede ser de médula ósea, que viene de un donante. Entonces, esto se había hecho hasta ahora y lo que no mejoraba eran las alteraciones de los huesos y los pacientes continuaban teniendo cierto deterioro neurológico. Entonces ahora utilizan lo que se llama un trasplante autólogo. Este trasplante autólogo es del mismo paciente, no es de un donante, sino el mismo paciente. Las células hematopoyéticas se pueden obtener de un trasplante de médula ósea o bien de una analítica. En una analítica de sangre se pueden purificar de células que se llaman precursoras hematopoyéticas. Son como células muy jóvenes que van a dar lugar a las células más maduras de la sangre. Entonces algunas células se aíslan, se modifican poniéndole el gen que está defectuoso y poniéndole uno nuevo, uno bueno, y luego se reinfunden en el paciente. Y esto sería un tratamiento, un trasplante autólogo. Y esto es lo que hacen en una serie de pacientes, en 8 pacientes, y que ven que va muy bien, que no tienen efectos secundarios por inmunidad, porque son sus propias células, se normalizan los marcadores de aumento de estas moléculas anómalas, que en este caso son los glucosaminoglicanos, y los siguen durante 2 años y ven que mejoran mucho a nivel motor, en su crecimiento, también lesiones que tienen en la resonancia, con lo cual es otra forma de esperanza, ¿no?, de esta terapia génica. Y aquí esto es un tratamiento enzimático, ya no ponen el gen, sino el enzima. Al ser una enzima que se expresa en el citoplasma, es válido en esta enfermedad, que es una enfermedad muy rara del ciclo de la urea, es el déficit de arginasa. Estos pacientes tienen una forma de presentación un poco diferente al resto de patología del ciclo de la urea, en el sentido de que van haciendo una microcefalia, es decir, la cabeza va como haciéndose más pequeñita, van haciendo un problema motor que se llama diplegia espástica, van caminando así como en tijeras, con un aumento importante aquí del tono, de los reflejos, con dificultades importantes, y que tienen también una hiperamoniemia, bueno, tienen un aumento de la arginina, y ahora lo único que se les hace es restringir las proteínas y utilizar depuradores de amonio. Pues bien, esto es un ensayo clínico en el cual infunden el enzima que está deficitario a los pacientes, a 32 pacientes de más de 2 años, con unos niveles altos de arginina, y aquellos que tenían al menos algún problema en movilidad. Cada semana hacen el tratamiento y miran que a la semana 24 la arginina se normaliza totalmente, que es lo que está muy alto en esta enfermedad,
y mejora de manera importante el caminar, el saltar, el correr, con lo cual también es otra opción de tratamiento. Y ya para finalizar, terapias génicas y celulares en la aciduria glutárica, pero en modelo de ratón. Ahora hay un consorcio europeo que está estudiando todo esto y también es bastante esperanzador. Aquí, por ejemplo, lo que hacen estos investigadores de Estados Unidos es que hacen una terapia génica que lo inyectan directamente al hígado del ratón para silenciar el enzima que cataboliza, que metaboliza la lisina y que al final, si tú no tienes este enzima, si no se tiene este enzima aquí, no se puede acumular el glutárico, el trirhidroxiglutarico, que es lo que es muy tóxico, ¿no?, en los pacientes. Entonces, al hacer eso directamente en el hígado de los ratones, el ratón normalizaba todos los síntomas, que el ratón desarrolla síntomas parecidos a los de los pacientes, incluso cuando se le daba una dieta alta en proteínas. Y de la misma manera se hizo un trasplante de hepatocitos sanos, es decir, células de hígado sano, por así decirlo, sin aciduria glutárica, se trasplantaron al hígado del ratoncito y también hubo una normalización de los síntomas, con lo cual, bueno, tal vez hay que hacer una terapia directa en el hígado, ya sea genética o celular, en la aciduria glutárica tal vez podría funcionar. Ya os digo que esto es todo experimental. Y ya lo último también que se comentó de terapia génica en el jarabe de arce, sabéis que se acumulan aminoácidos ramificados, y se trataron a los ratones tanto con una terapia génica sistémica, es decir, inyectando en la sangre que va a todo el organismo, o bien en el hígado nada más. Y entonces ahí el rescate de los síntomas, el ratón mejoró mucho más cuando se hacía de manera sistémica, ¿no?, en sangre periférica y en toda la circulación, que no en el hígado solo. Y aquí, bueno, pues un poco mostró esta sesión la diversidad de nuevas terapias que están saliendo, que son muchísimas, diferentes tipos de terapia génica, terapia enzimática, pero que aún tenemos que ser muy prudentes, puesto que está sobre todo en forma de ensayos clínicos, no sabemos, desconocemos muchas cosas todavía, ¿no? Pero hay cambios en algunos casos muy espectaculares. Y hasta ya con esto acabo, y de nuevo agradecer la oportunidad de explicar todo esto a las familias, a los pacientes. A mí me parece una iniciativa muy bonita. Felicitar a todos los que han tenido esta iniciativa. Gracias. Pues muchas gracias, doctora Angiers. La verdad es que es increíble la cantidad de cosas que todavía nos falta por aprender y lo esperanzador de muchas de esas terapias que están por llegar, ¿no? Yo voy a hacer un breve comentario porque lo habéis mencionado varias veces, pero es que no me he podido resistir, lo siento, porque estuve, bueno, sabéis, fue el Congreso Europeo de PKU en Sevilla hace unas semanas, y ahí tuve la oportunidad de coincidir con la doctora Magdalena Ugarte, que me comentó una anécdota muy, muy curiosa acerca de cómo llegó el cribado neonatal a España. Y parece ser que, bueno, sabéis casi todos, o bueno, si no lo cuento, pues que el doctor Federico Méndez Zaragoza, que era catedrático de bioquímica en la Universidad de Granada, fue el que lo implantó aquí. Pues parece ser que se implantó el cribado neonatal en España porque él fue a hacer una estancia con el doctor Hans Krebs. Se lo habéis mencionado mucho del ciclo de Krebs. O sea, que no es una cosa así, sino que era un doctor que, bueno, creo que se llevó el Nobel de Medicina además por descubrir ese ciclo y tal. Entonces, Federico Méndez Zaragoza fue a trabajar con él, y parece ser que en un descanso, estaba trabajando en el laboratorio, pues salía a fumarse un cigarro y se encontró con el doctor Luis Wolf, que fue el precursor de la implantación del cribado neonatal en otros países. Entonces, a raíz de ese encuentro fortuito, pues cuando volvió a España fue cuando le pidió a la doctora Magdalena Ugarte que empezara con el tema del cribado. Pues, no me he podido resistirlo porque me lo contó y me parece una anécdota tan curiosa que creo que era... Por humanizar un poco eso, ¿no? Que a veces vemos los nombres en las PPTs, pero que curiosamente, pues eso, son personas de carne y hueso, y fijar la importancia que ha tenido luego para todo el colectivo metabólico en España, ¿no? Con el tema privado. Sí. Si me permites, hay un libro de divulgación que ha escrito un bioquímico, un profesor de bioquímica inglés, que se basa prácticamente solo en el ciclo de Krebs, como explicando el origen de toda la vida, desde los organismos más simples hasta los seres humanos, y cómo la base de todo es el ciclo de Krebs. Ahora no recuerdo cuál es el nombre de este doctor, pero sería interesante. Y si lo encontramos lo pondremos en el chat. Si no, ya te lo envío para que lo puedas compartir. Nada, y perdón por este breve paréntesis, pero creo que merece la pena contarlo porque me resulta bastante curioso. Bueno, pues nuestro siguiente ponente es el doctor Domingo González Lamuño, que es el responsable de la Unidad de Nefrología y Metabolismo Infantil del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander, y que
nos va a hablar de ambiente, epigenética y actividad física. Así que, doctor González Lamuño, cuando quiera. Adelante. Muy bien, perfecto. ¿Me veis la pantalla? ¿Sí? ¿Veis la pantalla? Sí, si lo puedes poner en modo presentación, está como en Sí, modo... perfecto. Perfecto. Bueno, Un recordatorio mientras lo pones para Sí. los asistentes, lo he puesto en el chat, pero podéis poner preguntas en el panel que hay de preguntas y respuestas ricas o en el chat, ¿vale? Si ponéis el de preguntas y respuestas, pues mejor, porque así las tenemos todas en el mismo sitio, pero bueno, yo me voy a ir fijando en todos y luego las vamos contestando. Bueno, pues nada, es que no me funciona esto ahora mismo, pero bueno, ya lo siento. A ver qué pasa aquí. Aquí, perfecto. Bueno, perdonar. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Aitor por coordinar esta presentación. La verdad es que desde AECOM estamos satisfechos en intentar transmitir los avances que pueda haber en las diferentes reuniones a las asociaciones de pacientes. Y bueno, esta iniciativa consideramos que es primordial o que es importante, y felicitar y dar enhorabuena a los responsables de AECOM y Sociedad. La verdad es que a mí me ha tocado probablemente la presentación menos práctica, es una presentación muy filosófica. Realmente el motivo de toda la reunión era la genética sale al encuentro, se encuentra con el ambiente, para que un poco evaluar el impacto que pueden tener aspectos del estilo de vida, de la actividad física, etcétera, sobre enfermedades genéticas como son las enfermedades metabólicas. Realmente casi todo el congreso se basó en diferentes paneles, y a mí me tocó asistir a algunos de ellos. El medio ambiente y el metabolismo. Cómo realmente, además del tratamiento médico, además del tratamiento farmacológico, cómo factores ambientales modifican aspectos de salud y la enfermedad. Aspectos que debemos tener muy en cuenta. A veces medicalizamos mucho muchas de nuestras acciones, y realmente tenemos que tener en cuenta aspectos del estilo de vida. Ya adelantaba la doctora Bueno el papel del microbiota en la fenilcetonuria. ¿Qué papel juega el microbioma? Es decir, las bacterias que viven en nuestro intestino, ¿juegan un papel importante a la hora de condicionar nuestra enfermedad metabólica o no? Un tema interesante que me tocó seguir, y del que además hice una presentación, tuve la oportunidad de hacer una presentación referido a la fenilcetonuria, es el ejercicio físico. De alguna manera condiciona el control de los pacientes metabólicos. ¿Debemos prescribir actividad o ejercicio físico a los pacientes metabólicos o simplemente recomendar ejercicio físico? Se habló en otras mesas de cómo la tecnología nos va a cambiar la forma de entender el metabolismo, cómo la tecnología nos permite secuenciar, reconocer el aspecto metabólico de una sola célula, cómo modelizamos el metabolismo humano en modelos in vitro, en modelos in silico, en programas de ordenador, cómo la minería o la ingeniería de datos se puede aplicar a las enfermedades metabólicas para el diagnóstico o para reconocer nuevos tratamientos. Y todo esto, lógicamente, lleva un montón de problemas éticos. Problemas éticos que vienen la oportunidad que encontramos los profesionales, los retos a los que nos enfrentamos los profesionales, los deseos y las ganas que tienen los pacientes, lógicamente, con enfermedades o sus hijos de adaptar las nuevas tecnologías, las necesidades que tienen de adaptar nuevos tratamientos. Realmente queremos saberlo todo, podemos saberlo todo. ¿Qué es lo que podemos saber? ¿Es ético conocer el genoma de un recién nacido? ¿Es interesante conocer todo lo que le puede ocurrir a una persona desde el punto de vista genético? ¿O qué es lo que queremos saber realmente? Estas son preguntas que aparecen en un congreso como este. No solo aspectos tan concretos y específicos como comentaba la doctora García Cazorla, que para nosotros son fundamentales y realmente nos encontramos más cómodos, sino aspectos como estos que realmente son un poquito más complejos. Sobre genética y microbioma no habló un experto en enfermedades metabólicas, y no habló de la importancia que puede tener el microbioma en el control metabólico de una enfermedad concreta. Se hablaron de forma filosófica de cómo la genética y el microbioma están muy adaptados. De tal forma que la microbiota que yo tengo en mi intestino, las bacterias que viven en mi intestino, de alguna manera están condicionadas por mi genética. Y a la vez mi genética condiciona la microbiota. La microbiota condiciona la genética y la genética la microbiota. Es algo difícil de entender, pero nos ponían ejemplos realmente interesantes. Cómo parte de la evolución humana, la adaptación humana a cambios en la dieta, vienen dados por mutaciones o variantes genéticas que permiten que un sujeto
pueda tolerar o digerir un alimento de una forma diferente a como lo hacían aquellas personas o lo hacen aquellas personas que no tienen esa mutación. El ejemplo más claro es la capacidad de los adultos de digerir lactosa, el azúcar de la leche, porque se mantiene la actividad del gen lactásico. Esto es una variante poco común, solo el 20% de la población tiene actividad lactásica permanente en la forma adulta, el 80% de la población mundial la pierde. Y esto condiciona la cantidad de bifidobacterias. Aquellos que toleramos lactosa tenemos menos bifidobacterias en nuestro intestino que aquellas personas que no tienen actividad lactásica y que tomando leche la lactosa llega al intestino grueso y condiciona o permite crecer un tipo de microbiota que a día de hoy consideramos saludable. Y lo mismo le pasa con la capacidad de digerir almidones que son azúcares que tan importantes son para el control de muchos pacientes metabólicos como las acidurías orgánicas. Realmente la microbiota permitió adaptar respecto a la dieta, al clima y frente a determinados patógenos, y realmente los estudios que nos presentaron fueron impresionantes. Los grupos de genómica, de metagenómica que estudian la microbiota son capaces de identificar aspectos genéticos muy específicos de la flora intestinal e incluso hacer estudios en todo el mundo que permiten identificar tolerancia o no a determinados elementos o anticiparlo y a capacidad de adaptación metabólica desde el punto de vista genético. Nos pareció muy interesante cómo determinadas adaptaciones de la microbiota permiten adaptarse a dietas ricas en ácidos grasos o ricas en alcoholes. La verdad es que escuchando este tipo de presentaciones podemos entender cómo la microbiota juega y va a jugar un papel muy importante en el control o estabilidad de muchos pacientes metabólicos. No solo la formación de un metabolito, sino la capacidad de metabolizar una serie de metabolitos y de mejorar nuestra capacidad de vida, adaptaciones climáticas, de defensa a patógenos, etc. Esto respecto a la microbiota, no para una enfermedad concreta, sino como filosofía. Respecto a la condición física, realmente la presentación para mí fue un poquito más pobre de lo que yo esperaba, pero me pareció interesante cómo utilizar el modelo de cómo la condición física que se estudia en los atletas, que son situaciones extremas, como lo pueden ser muchos pacientes metabólicos, es una situación extrema que un paciente con una enfermedad mitocondrial haga determinada actividad física, y es una situación extrema que un atleta haga determinados aspectos físicos. Pues eso requiere una aproximación fisiológica muy interesante, profunda, que te obliga a analizar cómo somos capaces de metabolizar nuestro metabolismo energético, cómo somos capaces de utilizar diferentes fuentes de energía, etc. Me pareció interesante cómo la actividad física se puede asimilar a lo que es el paciente metabólico cuando estamos hablando de evaluar rendimiento deportivo, tipo de ejercicio, respuesta al ejercicio en pacientes sanos llevados a ejercicios extremos o pacientes con determinadas patologías metabólicas. Nos ponían ejemplos de cómo la actividad física tiene que ser prescrita en un paciente concreto, no recomendada, sino prescrita. Nos hablaba de programas de ejercicios supervisados diseñados para un paciente con una miopatía mitocondrial. Primero identificar si no hacía actividad porque le dolía, porque no podía, pero no podía porque no tenía fuerza, porque no tenía movilidad, porque no tiene capacidad de coordinación, y en función de eso diseñar un programa específico para enfermedades concretas, fundamentalmente desde el punto de vista del metabolismo energético. Y lo que aparece es una prescripción, como hacemos desde el punto de vista clínico, una prescripción en la que lleva un tipo de calentamiento, un tipo de ejercicios con una intensidad determinada, con un número de series determinadas, dosificada de una forma concreta, 2 raciones o 2 sesiones a la semana, y con qué resultados esperados y en qué tiempo, evaluando pre y post ejercicio no determinados análisis de sangre o de metabolitos, sino capacidades de la condición física del sujeto, capacidad, consumo máximo de oxígeno, pico máximo de oxígeno, aclaramiento de lactato, capacidad aeróbica, anaeróbica, etc. Es decir, prescripción de la actividad física en función de características del sujeto. Aquí me voy a permitir hablar de algunos aspectos que comentamos en la reunión de la felicetonuria, porque lo que queríamos hablar es que la actividad física prescrita no es algo añadido y que le viene bien a una persona con felicetonuria, nos viene bien a todos. Forma parte de un estilo de vida saludable. La persona que hace actividad física se encuentra bien, y si la actividad física tiene una intensidad
determinada, está bien prescrita, una intensidad alta, es probable que nos ayude a eliminar algunos pensamientos negativos. La actividad física, desde el punto de vista de regularidad, de socialización, permite mejorar muchos aspectos psicológicos, porque hablando con la fenilcetonuria o de la fenilcetonuria, hemos alcanzado resultados excelentes desde el punto de vista médico, resultados excelentes desde el punto de vista cognitivo, con una dieta fundamentalmente con un tratamiento basado fundamentalmente en la dieta y posteriormente añadiendo los cofactores y en los próximos años probablemente con las terapias genéticas o terapias enzimáticas. Evidentemente todo eso tiene un beneficio innegable a todos los pacientes con fenilcetonuria, pero tanto la dieta como la enfermedad condicionan determinados problemas que todos reconocemos en la vida adulta y no sabemos cuando sean ancianos las personas con fenilcetonuria qué tipo de problemas van a tener en relación con la restricción de determinados alimentos, con procesos inflamatorios, resistencia a la acción de la insulina, problemas emocionales relacionados con densidad ósea, con la obesidad, etc. Todas las intervenciones tenemos que adaptarlo a lo que el paciente quiera. Hay que considerar en la época de la medicina de precisión, tenemos que considerar que las personas tienen capacidad de tomar sus decisiones. ¿Qué necesidades tienen? Nosotros se las podemos ayudar a identificar, pero cuáles son sus intereses se lo tenemos que preguntar. El rendimiento físico, en resumen, merece más atención por parte de los clínicos porque veremos que es muy importante para la mejor evolución de los pacientes con muchas enfermedades metabólicas y un ejemplo de ellos es la fenilcetonuria. Porque los pacientes con fenilcetonuria, comparados con sus iguales, con sus hermanos, aunque tienen un desarrollo bastante bueno, un desarrollo excelente, con una coeficiente intelectual normal, tienen puntuaciones de desarrollo motor un poquito por debajo de sus iguales. Y que los programas de fisioterapia, que es actividad física, combinados con la dieta, lógicamente, con una dieta y una buena adherencia y un diagnóstico precoz, mejoran el desarrollo motor en esferas gruesas y finas. Hay trabajos al respecto en los cuales se habla que los programas de intervención junto a la dieta mejoran. Y sobre el sobrepeso, en la fenilcetonuria tenemos que actuar, porque nuestra intervención y la propia enfermedad condicionan aspectos ligados a la obesidad que realmente en fenilcetonuria pues tienen un impacto grande, tienen un trastorno a veces en la tolerancia a hidratos de carbono y aspectos inflamatorios que de alguna manera se pueden reflejar en obesidad. Y no solo por las calorías que ingieran con los suplementos proteicos, sino por otro tipo de problemas ligados a la restricción y al tipo de dieta. La salud ósea, que también reconocemos que puede ser un problema importante en los pacientes con fenilcetonuria que siguen una dieta estricta. O trastornos cognitivos o psiquiátricos en los cuales hay más que la fenilalanina. También hay un efecto ligado a transportadores y otros neurotransmisores como pueden ser todo el cociente de tirosina y triptófano, como pueden ser aspectos ligados a la disponibilidad de determinados neurotransmisores en determinadas situaciones que tienen que ver con el transporte de la fenilalanina, el transporte de la tirosina a través de transportadores que están a la barrera hematoencefálica. Es decir, hay muchos aspectos cognitivos y psiquiátricos de la fenilcetonuria que todavía no sabemos reconocer, que de alguna manera se pueden condicionar, que pueden estar condicionados por la restricción proteica, que pueden mejorar lógicamente con los suplementos proteicos, pero sobre los cuales podemos hacer otro tipo de intervenciones, algunas de las cuales son modificando el medio ambiente desde el punto de vista de microbiota y actividad física. Que la fenilcetonuria al ejercicio físico le viene bien, las personas con fenilcetonuria es innegable, aunque todavía no hay ningún trabajo que documente que el ejercicio físico es capaz de modificar la fenilalanina de forma aguda. Pero desde luego que el ejercicio físico mantenido en el tiempo con una intensidad moderada disminuye la oxidación de los aminoácidos, aumenta la síntesis de proteínas musculares y promueve la captación tisular de determinados aminoácidos esenciales. Y todo ello acompaña lógicamente un mejor funcionamiento mental, una mejor densidad ósea, previene la obesidad, etc. Es decir, va a optimizar muchos aspectos ligados a la salud o cómo se encuentra la persona. Porque cómo nos encontramos, cómo nos vemos es algo importante, a lo cual la actividad física puede jugar un papel determinante. A veces conseguir que una persona sea adherente al tratamiento para conseguir que una persona sea adherente al tratamiento lo podemos conseguir, valga la redundancia, iniciando cambios en su estilo de vida, en su actividad física, porque la persona se ve mejor, considerando la fenilcetonuria como parte de su vida, no como su vida. Es decir, aceptando la fenilcetonuria como parte de lo que somos, reconociendo que nuestra imagen corporal puede cambiar, reconociendo que la dieta no es solo para que no suba la fenilalanina o para perder peso. También la dieta puede mejorar nuestra autoestima, que puede cambiar, podemos modelizar nuestro cuerpo, que podemos encontrarnos mejor, nos encontramos seguros, cómodos, mejora nuestra salud mental. El ejercicio terapéutico es capaz de mejorar muchos aspectos, pero lógicamente en medicina, los médicos, los clínicos, tenemos que aprender a prescribir actividad física, tenemos que aprender a utilizar otros profesionales que de alguna manera nos ayuden a mejorar
el impacto de los tratamientos dietéticos o médicos sobre los que estamos trabajando. Prescribiendo el ejercicio somos capaces de modificar la síntesis de determinados neurotransmisores, modificar el impacto clínico que tiene una dieta restrictiva, etcétera. Pero tenemos que tener tiempo, fundamentalmente, para que el ejercicio podamos supervisarlo. Y, bueno, interesante, hay trabajos en los cuales se identifica cómo el ejercicio modifica niveles de diferentes metabolitos, modificando determinadas reacciones metabólicas en el tejido graso, en el tejido muscular, en el sistema nervioso, en el hígado o en el hueso. Hay algunos metabolitos, como algunos trabajos, que documentan claramente que hay un impacto claro de la actividad física sobre rutas metabólicas importantes. Lógicamente, algunos de ellos solo ocurren con ejercicios de muy alta intensidad, con un ejercicio de endurance, pero es algo a tener en cuenta. Cómo vemos que la bioenergética cerebral en personas con fenilcetonúria se puede modificar con actividad física, cómo el metabolismo, la quineurina y el triptófano es capaz de ser modificado con actividad física o que está afectado en personas con fenilcetonuria. Las personas con fenilcetonuria, lógicamente, tienen que contar con sus profesionales de nutrición y clínicos para saber cómo tienen que adaptar esa dieta. Pues porque la dieta de la persona con fenilcetonuria tiene algunos aspectos que deben ser considerados. Las bebidas deportivas no pueden estar edulcoradas con aspartamo. Las bebidas deportivas se pueden utilizar libremente, son energéticas. El estado de hidratación juega un papel importante. La dieta rica en carbohidratos, teniendo en cuenta los aspectos de cantidad de proteínas y de grasa, pueden y deben ser incorporados. Y las dosis de sustitutos proteicos deben ser utilizados de una forma adecuada en las fases de recuperación inmediata, sabiendo que hay diferentes accesos, sustitutos de proteínas, que pueden ser utilizados en una u otra forma. Hay un trabajo interesante del doctor Rocha al respecto, que la verdad lo recomiendo para aquellas personas que estén especialmente interesadas en actividad física y enfermedades metabólicas. Los sustitutos de las proteínas deben ser consideradas en cuenta y tomadas probablemente en diferentes tiempos equivalentes a lo que son los batidos de proteínas de los deportistas. Los suplementos deben ser tomados 3-4 veces al día, deben ser repartidos para favorecer el nerviosismo muscular, pero tenemos que pensar que es una forma de intervenir sobre la paciente con fenilcetonuria. Pero bueno, en resumen, que la actividad física tiene más aspectos de recomendamos hacer actividad física, sino que tienen aspectos terapéuticos directos que modifican salud ósea, salud cognitiva, emocional y también una salud metabólica de los pacientes. Y es importante que aprendamos a prescribir la actividad física. Evidentemente, en el Congreso también nos hablaron de la realidad se encuentra con la genética. Es importante saber qué es lo que le pasa a los pacientes preguntándoselo. Es decir, si no preguntamos a los pacientes lo que quieren, estamos alejados de la realidad. Que los avances de la medicina los impulsaron clásicamente el mundo académico, a veces lo impulsa la industria, pero también tiene que ser impulsado y tiene que ser incorporados los emprendedores sociales, las asociaciones de enfermos y las personas afectadas. Evidentemente, también hablamos de aspectos de genética y epigenética, del cual ya hemos comentado algunos aspectos. Una sesión que me pareció interesante, a pesar de que fue un simposio financiado, es cómo optimizamos el diagnóstico de enfermedades lisosomales mediante técnicas de innovación. Lógicamente, este simposio patrocinado lo buscaba en enfermedades que de alguna manera tenían accesos a tratamientos, como era para la enfermedad de Fabry, para las enfermedades, para las mucopolisacaridosis o para una forma de enfermedad neurodegenerativa, una leucodistrofia metacromática. Me pareció muy interesante aspectos que van a venir relacionados con minería de datos, cómo a partir de los informes clínicos que los médicos emitimos, mediante recogida de datos, simplemente escaneándolo y haciendo unos estudios retrospectivos en estas bases de datos, somos capaces de estimar que determinadas personas tienen riesgo de tener determinada enfermedad. Análisis retrospectivos con lenguaje natural recogido en los informes en los cuales somos capaces de predecir que algunos de ellos tienen X riesgo de tener una enfermedad, como puede ser la enfermedad de Fabry. En este estudio que presentaron en Alemania, a partir de los datos de 500.000 pacientes recogidos durante 10 años en la historia clínica electrónica, pues informaron que unos cuantos pacientes tenían sospecha de enfermedad de Fabry y a partir de ahí, solicitando el consentimiento, se inició un procedimiento de diagnóstico, elaboración por un experto, confirmación diagnóstica y evaluar si había o no este tipo de enfermedades. Con estas proporciones los informes de 500.000 pacientes nos permiten el diagnóstico de alta probabilidad de algunas enfermedades que potencialmente son tratables. Minería de datos, ingeniería, inteligencia artificial aplicada al diagnóstico, técnicas innovadoras. La segunda de las presentaciones, innovador, es contar con los pacientes a partir de Eurordis. Screen for Care, cribar para detectar pronto, pero considerando los pacientes aspectos éticos sobre determinados cribados, porque cribar para todo, lo genético, cribar de aquello que es tratable, cribar sobre aquello que es accionable. Algunos aspectos clínicos importantes, ni únicamente ligados a lo
importante que era tener en cuenta aspectos básicos clínicos de cómo es la regresión en el desarrollo. Esta gráfica dibuja cómo es el patrón de desarrollo de un niño chiquitín recién nacido que cada vez va ganando más habilidades y en un momento determinado las pierde. Pues lógicamente esto no es un retraso, esto es una pérdida de habilidades. Cuando esto ocurre, hacer determinados estudios de imágenes nos permiten sospechar de forma precoz algunas enfermedades que pueden ser tratadas. Los pacientes con un retraso psicomotor, lógicamente, van a tener un retraso por debajo de lo normal y luego pueden tener un catch-up, pueden subir para arriba, o pueden tener un retraso lento y luego perderlo. Aspectos clínicos importantes que tenemos que recordar de la evolución normal del desarrollo de un niño nos permite sospechar enfermedades raras metabólicas que potencialmente son tratables. El cribado de las personas de Taiwán, que la verdad es que es un cribado que llevan años realizando diferente del que hacemos aquí, porque utilizan sangre y orina en enfermedades mucopolisacaridosis. Y nos comentaban el número de diagnósticos que habían tenido, el número de pacientes que habían tenido enfermedades confirmadas, sospechadas, algo difícil y para los cuales todavía no tenemos resuelto en algunas enfermedades lisosomales, pacientes portadores que habíamos dado una falsa alarma y eran únicamente portadores de una mutación, pero que no iban a ser enfermos, y pacientes incluso que no eran enfermos. Diferentes categorías de pacientes a partir del sistema de cribado que ellos proponían, que era a partir de la orina. En España, recordar que los cribados se hacen en sangre, salvo algunos centros que tienen cribados en orina. Cada estrategia de cribado requiere conocer qué resultados vamos a tener, positivos reales, positivos posibles, falsos positivos o portadores de la mutación. De nuevo nos hablaron de un aspecto importante, la epigenética con la genética. La epigenética es aquello que realmente no está en los genes, pero condiciona cómo se leen los genes, y cómo se leen los genes cada vez podemos leerlo más. Hay unas marcas epigenéticas, unas señales en esa marca genética que le dicen a la célula cómo tiene que leer y traducir esa partitura genética. Pues esas señales que nos dicen cómo tenemos que leer esa partitura genética son señales epigenéticas. Algo importante desde el punto de vista metabólico, porque muchas enfermedades metabólicas tienen marcas epigenéticas particulares. Es decir, una mutación concreta en un gen se puede ver reflejado en cambios epigenéticos en muchos otros genes que no están dañados, sino que están modificados por la mutación primera. Pues el planteamiento que tenemos es, ya que no podemos en algunos casos cambiar el gen, vamos a tratar de modificar el impacto que tiene ese gen sobre la marca epigenética de otros genes. Es uno de los elementos sobre los que hay que empezar a trabajar. Es decir, que estamos hablando, todavía no hemos resuelto la terapia genética y ya estamos planteándonos si podemos modificar la reprogramación celular a partir de las marcas epigenéticas de algunas enfermedades metabólicas. Realmente me pareció fascinante y nos abre un nuevo camino de desarrollo. Y bueno, ya para terminar, pues bueno, aspectos genéticos que son lo que le damos no tienen nada que ver con lo que vemos, porque hay aspectos epigenéticos, factores ambientales, incluso factores aleatorios. Y eso es todo. Muchas gracias, y ya siento que no haya sido tan concreto en enfermedades como han sido mis compañeros o como va a ser la doctora Mosera Morales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad es que, de nuevo, vamos, siempre nos insisten, ¿no?, con el tema del ejercicio físico, pero me parece evidente y bueno, creo que tenemos que animar todos a nuestros hijos y todos los que sean pacientes a obligarnos a hacer ejercicio físico, porque al final los beneficios son para todo el mundo, ¿no? Creo que es muy importante. Muy bien, pues la última ponente es la doctora Montserrat Morales, que pertenece a la unidad de enfermedades mitocondriales y metabólicas hereditarias del Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid, y que nos va a hablar precisamente de adultos y también algunos apuntes de terapia génica y también otras enfermedades metabólicas. Así que, Montserrat, cuando quieras. Muchas gracias, Aitor. La verdad que para mí es un placer que me hayáis invitado a esta sesión, que siempre nos da un poquito de tiempo para hablar más despacio sobre novedades en las enfermedades. Perdonar esta voz, que llevo toda la semana catarrada, espero que la voz me aguante para toda la sesión. Voy a intentar ser un poco más breve porque nos hemos consumido el tiempo con todas las exposiciones tan brillantes que nos han hecho previamente, y para que nos dé algo más de tiempo para las preguntas, intentar acortar la presentación. Como ha dicho Aitor, como soy la médico de adultos del grupo que íbamos, pues me tocó sobre todo cubrir aquellas ponencias en las que se hablaba sobre todo para tratamientos o sobre los modelos de enfermedad en los pacientes adultos. En la primera parte se habló mucho de las porfirias. Las porfirias es una enfermedad que se habla muy poco en general en este tipo de reuniones, sobre todo porque como eran reuniones típicamente de pediatras
y es una enfermedad que suele debutar en la edad adulta, pues había poca tradición de hablar sobre esta enfermedad. Realmente son errores congénitos del metabolismo, como los que presentáis muchos de vosotros, solo que sobre una vía nueva, que es la ruta de la síntesis del hemo, que es una proteína que forma parte de la hemoglobina, que forma parte de nuestra sangre. Y produce una enfermedad muy característica, que son las porfirias, que se puede presentar de forma aguda, forma de episodios de dolor abdominal, como porfirias cutáneas, que son con lesiones cutáneas o con una mezcla de ambas. No voy a introducirme sobre ellas, simplemente en estas ponencias se habló sobre nuevas terapias sobre estas enfermedades y era muy curiosa este tipo de tratamientos a base de RNA interferentes. El RNA interferente sobre todo se utiliza para aquellas enfermedades en las que en lugar de haber un déficit de una proteína existe una sobreexpresión de una proteína y en este caso, para que no se produzca tanta proteína, lo que hacen es cómo engañar al RNA mensajero. Sabemos que nosotros tenemos un gen que produce un RNA mensajero que produce una proteína. Pues bien, para que esta proteína no se produzca en exceso, cogemos parte de su molde, que es el RNA mensajero, y lo unimos a este tratamiento, que es el RNA interferente, y lo sacamos del cuerpo para que deje de producir esta proteína. Quizá lo más interesante de estas ponencias eran cómo habían conseguido llevar el fármaco a que los pacientes lo tuvieran para podérselo poner a los pacientes en muy poquito tiempo. Los primeros ensayos clínicos en fase 1 empezaron en el año 2019 y este fármaco incluso en España ha sido ya comercializado en septiembre del 2021. La verdad es que el laboratorio se posicionó muy bien con el precio que daban y ha conseguido que toda la regulación estuviese a punto para que en menos de 2 años, 3 años, desde que el tratamiento empezó sus primeros pasos, ya lo podamos estar utilizando en los pacientes. Por otro lado, se habló de este otro tipo de porfiria, que son las porfirias cutáneas, que producen estas alteraciones a los pacientes. Cuando les da simplemente la luz, no tiene por qué darles directamente la exposición solar, produciéndoles este tipo de quemaduras tan importantes. Hasta ahora estos pacientes solo tenían un tipo de tratamientos a base de cubrirles del sol, a base de gorras, de ropa. Y bueno, en los últimos años se ha estado utilizando otro tipo de tratamientos, sobre todo tratamientos que estimulen la melatonina de la piel y con eso conseguir que los pacientes se pudieran exponer a la luz solar durante más tiempo. La segunda parte de la reunión de adultos era ya un popurrí de enfermedades. En la primera parte era un trabajo muy interesante en la que un grupo de Suiza lo que había hecho era recoger todas las hospitalizaciones que tenían desde el año 2012 hasta el año 2020 en Suiza. Y habían dividido los pacientes que tenían errores congénitos del metabolismo con el resto de la población general. Y lo fueron estratificando por edad y por tipo de error congénito del metabolismo. Y lo que veían era curioso, que los pacientes con errores congénitos del metabolismo respecto a la población general ingresaban más, sobre todo por debajo de los 10 años y por encima de los 60, viendo que entre los 10 y los 60 años tenían una estabilidad clínica que solemos ver en nuestros pacientes y que hacían que tuviesen un perfil de ingresos muy parecido a los de la población general. Es verdad que los pacientes que ingresaban tenían mayor riesgo de mortalidad hospitalaria, mayor riesgo de ingreso en UCI, de necesitar ventilación mecánica o que tenían que estar más días en el hospital. También tenían mayor frecuencia de reingreso. Y era curioso porque entre todos los grupos metabólicos el perfil que tenía menor grado de reingresos eran los pacientes con defectos de la beta-oxidación de los ácidos grasos en comparación con los pacientes con aminoacidopatías o en comparación con los pacientes con glucogenosis. En esta otra ponencia se ha hablado de una enfermedad con la que a lo mejor estáis menos relacionados, la enfermedad de Fabry, y la importancia que tiene el buscar un biomarcador, una alteración bioquímica que nos ayude a saber cuánta enfermedad tienen estos pacientes. Nos hablaban de un biomarcador, que es el ISO-GB3, estudiaban a muchos pacientes, hasta 237, y veían cómo este biomarcador servía para esta enfermedad, para determinar cuánta gravedad, solo midiendo este biomarcador, cuánta carga de enfermedad tenían estos pacientes. Este trabajo, también más relacionado con nuestro grupo, ¿verdad?, era muy interesante sobre pacientes con fenilcetonuria. Todos ellos habían sido diagnosticados en la infancia de fenilcetonuria, habían tenido un tratamiento temprano y por tanto tenían una buena evolución neurológica.
El trabajo lo presentaron un grupo de Rotterdam e invitaron a todos sus pacientes a que participaran en él, con la mala suerte de que realmente solo en él participaron 5 pacientes. Pero los resultados obtenidos eran muy interesantes. A esos 5 pacientes les hacían una sobrecarga de fenilalanina durante 14 semanas, una sobrecarga importante que hacían que esa fenilalanina subiera en sangre hasta 500 micromoles, y les hacían pruebas de integridad de la red visomotora para ver cómo se comportaban con los niveles normales de fenilalanina y con los niveles elevados después de la sobrecarga. Y veían cómo esos trabajos que hacían de integración de la red visomotora empeoraban claramente cuando los pacientes presentaban niveles altos de fenilalanina y que ese proceso era reversible cuando volvían a niveles normales. Otro trabajo más que nos recuerda la importancia de seguir manteniendo buenos niveles de fenilalanina en los pacientes adultos, porque aunque tengan buena capacidad cognitiva, su rendimiento cognitivo es mejor cuando están con cifras más normales de fenilalanina. Este otro trabajo nos hablaban de 2 pacientes de 47 años, 2 hermanos, que habían sido diagnosticados de esta enfermedad, una alfamanosidosis, con esa edad, los 47 años, ¿no? Y nos recordaban a todos los especialistas de adultos la importancia de tener estas enfermedades metidas dentro de la cabeza, ¿no? Porque sobre todo cuando hay fenotipos más leves, puede ser que hayan sido pasadas en la edad pediátrica, sobre todo porque no es lo mismo la medicina de hoy que la medicina de hace 30, 40 años, y que podemos estar teniendo en nuestras consultas pacientes con estas enfermedades raras y que debemos de ser capaces de diagnosticarlas, aunque sean de forma tardía, porque podemos aconsejar genéticamente, podemos mejorarlas con ciertos tratamientos, y es muy importante concienciarnos de las posibilidades de diagnóstico tardío de estas enfermedades. Por otra parte, una de las mesas que me voy a detener es la mesa de terapia génica. Nos hablaron hasta de 6 enfermedades distintas sobre las que se habían hecho ensayos clínicos con terapia génica, todos ellos errores congénitos del metabolismo. Ya la doctora Ángeles nos ha explicado un poquito de qué va esto de la terapia génica in vivo, en la que nosotros ponemos directamente la información genética que le hace falta al paciente porque la tiene de forma incorrecta, se la metemos directamente a través de un adenovirus, o como podemos tener otro tipo de terapia, la terapia génica ex vivo, en la que cogemos células del paciente, las tratamos también con un tipo de lentivirus y se las devolvemos al paciente ya tratadas. Es un tratamiento que nos permite hacer una única dosis a lo largo de la vida del paciente y que por tanto intentan ser curativas, aunque como vemos, vamos a ver, no todas consiguen mejorar completamente al paciente, sí parcialmente. Hay mucho problema, sobre todo en las terapias in vivo, con que el paciente, como el tratamiento se le vehicula en una molécula, en un virus, que es un adenovirus, que es un virus muy frecuente en las infecciones respiratorias, pues que todos aquellos pacientes que tengan anticuerpos contra ese adenovirus no van a poder ser tratados con esta terapia, por lo menos hoy en día, porque según le metamos el tratamiento, los anticuerpos que tenga el individuo van a hacer que desaparezcan del cuerpo esos adenovirus y que por tanto la terapia no vaya a tener efecto. Y luego el otro problema es que realmente, como estamos metiendo tratamiento genético, no vamos a conseguir tratar todas las células que tiene mal el individuo, sino solo unas cuantas, y dependiendo de cuántas seamos capaces de tratar, de ahí va a depender el éxito de esta terapia génica. De los 6 estudios, el primero del que nos hablaron era la glucogenosis tipo 1A, su tipo de enfermedad en la que no se puede producir bien la glucosa que necesitamos para vivir, y estos pacientes suelen tener problemas de hipoglucemia severa y problemas en los que acumulan glucógeno dentro de su hígado. Pues bien, nos dieron los resultados de 12 pacientes metidos en la primera fase del ensayo clínico, que es una fase 1 o 2, que como sabéis va más bien dirigida a ver efectos secundarios que a ver eficacia, pero bueno, nos dieron bastantes resultados. Y como siempre, siempre que hay posibilidad de empezar los tratamientos en niños o en adultos, pues se prefiere empezar las terapias génicas en adultos para ver primero la eficacia dentro de este grupo, y si vemos que es segura, pues ya pasarlo a la terapia infantil. En este ensayo clínico se trataron 12 pacientes en 4 cohortes, cada una de las cohortes con 3 pacientes que se les iba administrando más dosis, y lo más importante que vieron es que no hubo efectos adversos serios relacionados con el fármaco. Daros cuenta de la importancia que realmente tiene esto. Son terapias nuevas, queremos saber que esto no está produciendo, no sabemos si vamos a curar, pero sobre todo
no tener ningún daño a esos pacientes que le estamos poniendo estos tratamientos. Pues bien, todos los 12 pacientes, aunque tuvieron algún efecto adverso, no fueron graves y desde luego no se relacionó que ninguno de ellos fuera con el fármaco, y nos daban los resultados al primer año. Es verdad que los pacientes siguen en estudio y nos darán resultados a más años, pero ahora nos daban los resultados al primer año. Y con esta terapia se acaba de abrir la fase 3, en la que ya incluyen más pacientes y niños con edad por encima de 12 años. Pues bien, como el medicamento principal que utilizan estos pacientes es el almidón, que es la forma que tienen de no tener hipoglucemias, por no absorber, por no producir bien esta glucosa, pues nos veían como todos de este medicamento del almidón, que realmente no es un medicamento, es un producto alimenticio, empezaban a usar menos y conseguían usar hasta un 66% menos de lo que utilizaban al principio, antes de empezar en el ensayo clínico. Respecto a cuántas veces tenían que tomar este medicamento, este fármaco o este producto alimenticio a lo largo del día, veíamos cómo habían podido disminuir las veces que lo tomaban durante el día. Pero podíamos ver cómo el comportamiento era muy errático entre los pacientes. Estos son los 12 pacientes, 3, 6, 9 y 12, y fijaros cómo en algunos al principio utilizaban mucho y luego realmente le descendieron de forma importante la cantidad de esa maicena o de ese almidón que tenían que tomar. Hay otros pacientes en los que realmente no se objetivaba este beneficio, y es que probablemente hay pacientes a los que la terapia génica no les llega a hacer beneficio, bien porque tengan anticuerpos. Bueno, anticuerpos no tenían porque se los detectábamos a todos previamente, pero a lo mejor pues no conseguían que se llegara este fármaco, esta terapia génica a las células del paciente. También veían el tiempo hasta que hacían hipoglucemia y veían cómo ese tiempo, el tiempo que tenían hasta que tenían que volverse a poner medicación, iba aumentando en la mayoría de los pacientes. En general, todos durante ese año se encontraron muy bien. Ellos veían que había mejorado mucho su calidad de vida, que tenían menos datos de gravedad de la enfermedad, pero como os digo, mejoraban la enfermedad, pero a pesar de una terapia génica, no les curaban completamente. Este segundo ensayo clínico era sobre una enfermedad muy rara, que es la enfermedad de Canavan, que es una enfermedad neurodegenerativa, en la que se produce un acúmulo de una sustancia metabólica en el sistema nervioso central que hace que el paciente, según la vaya acumulando, se vaya degenerando y que no se puede tratar con dieta. Entonces, solo nos daban los resultados de 3 pacientes tratados con terapia génica, también administrados de forma intravenosa con un adenovirus, la AAV9, que va directamente al sistema nervioso central, y aunque nos daban solo resultados muy del principio, solo con resultados bioquímicos, sí que veían una buena respuesta bioquímica, y como ese biomarcador que daba la gravedad, conseguían disminuirlo de forma muy efectiva en el líquido cefalorraquídeo, lo que les hace pensar que va a ser útil este tipo de tratamiento, pero todavía tenemos que ver cómo evolucionan los pacientes. Algo muy parecido con este ensayo clínico sobre mucopolisacaridosis. También Ángels nos ha dicho la terapia génica ex vivo para esta misma enfermedad, la mucopolisacaridosis tipo 1 grave. Esta no era ex vivo, sino in vivo, es decir, administrada de forma intravenosa, y nos daban el resultado de 6 pacientes, 2 cortes, cada uno tratada con una dosis. Quizá lo más interesante de este trabajo es que nos daban resultados a 2 años. Estos pacientes en esos 2 años, si no hubiesen sido tratados con la terapia génica, hubiesen tenido un deterioro cognitivo grave. Y veíamos los resultados bioquímicos, pero sobre todo estos resultados cognitivos, en los que veían cómo esos pacientes se movían en la normalidad, con la misma capacidad cognitiva de aquellos pacientes que no tenían esta enfermedad, y por tanto eran resultados muy positivos y muy esperanzadores. En esta cuarta enfermedad nos hablaban del tratamiento para la enfermedad de Pompe. Es una enfermedad, una glucogenosis que afecta a los músculos. El glucógeno aquí se acumula en los músculos de los pacientes y hacen que durante su vida vayan acumulando ese glucógeno en los músculos y cada vez vayan teniendo más debilidad, más incapacidad para moverse, tengan incapacidad incluso para respirar por afectación de los músculos respiratorios. Pues bien, también nos dan unos datos incipientes y solo de 4 pacientes tratados con una infusión intravenosa con un adenovirus, con este virus que está dirigido directamente al músculo. Y nos daban los datos de seguimiento a 1 año, aunque también la propuesta era el seguimiento a 5 años. Pues bien, nos daban unos resultados
que bueno, en algunos aspectos eran optimistas, les habían hecho una biopsia a los pacientes en el músculo a las 12 semanas y habían visto que en 3 de 4 estaba el nuevo gen puesto, estaban incluidos en el músculo, en uno de ellos no. También otro dato súper importante, no habían encontrado eventos adversos graves, sí que en alguno había aumentado un poco las transaminasas, pero algo de forma leve y que no había tenido mayor trascendencia, pero todavía necesitamos más tiempo para saber la eficacia de este tratamiento. Además, en este ensayo clínico no han podido tratar más pacientes porque un paciente había desarrollado un problema de una neuropatía periférica y en vistas a que no sabían si esto había sido en relación con el tratamiento, han parado por ahora el incluir nuevos pacientes hasta que se aclare este aspecto. En este quinto ensayo clínico, que era sobre pacientes con un trastorno del ciclo de la urea, con pacientes con enfermedad de OTC, también nos daban los resultados de los 11 primeros pacientes adultos tratados en una fase 1-2. Igualmente, eran pacientes que se habían metido en 4 cortes, en cada una de las cortes se habían incluido a 3 pacientes, menos en la cuarta corte que se había metido solo a 2, y en cada una de ellas se iban utilizando dosis ascendentes de fármacos. Pues bien, ellos consideraban que el tratamiento había sido completamente efectivo, que los pacientes eran completamente respondedores si le podían haber quitado el tratamiento habitual, es decir, la dieta hipoproteica y los quilantes del amonio. Decían que los pacientes eran respondedores, solo respondedores si el tratamiento se lo podían haber descendido al 50%. Es decir, que habían mejorado pero no se habían curado. Y no respondedores si no se cumplían esas condiciones. Pues bien, encontraron que después del tratamiento 4 pacientes eran respondedores completos, 3 pacientes respondían al 50% y 4 pacientes no habían sido respondedores. Esta era la distribución por las distintas cortes. Como os veis, quizá la mejor respuesta se había obtenido en la corte 3 y por eso se ha pasado a una nueva fase, una fase 3 de tratamiento en la que se van a incluir más pacientes, en los que se va a utilizar la dosis que parecido que es más óptima, que es la utilizada en los pacientes de la corte 3. De nuevo nos quedamos con el mismo sabor de boca. Conseguimos mejorar, en algunos pacientes incluso casi curar, pero probablemente completamente curativas del todo no están siendo estas terapias. Por último, hablaron de quizá una de las terapias génicas que son más prometedoras, que es la terapia génica para una enfermedad también neurodegenerativa, que es la leucodistrofia metacromática. Es una terapia génica ex vivo, de esas que tratamos las células del paciente y luego se las volvemos a introducir. Es una terapia que ya lleva mucho tiempo en el mercado, no en el mercado, sino en ensayo clínico, hasta 9 años llevan ya algunos pacientes tratados, confirmando la seguridad de este tipo de tratamientos a largo plazo. Hay 38 pacientes tratados y nos decían eso, aparte de la buena seguridad, de los tratamientos tan efectivos que estaban viendo. Es verdad que lo único que decían es que había que hacer el tratamiento de forma muy precoz. Si el paciente ya empezaba a presentar síntomas de neurodegeneración, ya en esos pacientes probablemente el tratamiento ya se lo ponían tarde. Pero fijaros en comparación con los pacientes que no respondían, que solían tener una regresión neurológica a los pocos años y terminaban falleciendo, la evolución de los pacientes que sí respondían era buenísima y la capacidad cognitiva de nuevo se volvía a comportar como la de los pacientes que no tienen enfermedad. Por tanto, una terapia muy prometedora. Tanto que es una de las primeras terapias génicas ya aprobadas, no en ensayo clínico, sino aprobadas por la Agencia Española del Medicamento para poder ser utilizada en la práctica clínica habitual. De hecho, ya hay 3 pacientes que han sido tratados a lo largo de Europa. Y sobre todo nos insistían en esta ponencia en la necesidad de cribar esta enfermedad que ahora mismo no tiene cribado por las dificultades que hay en su cribado, porque es muy necesario tratarles de forma muy temprana para tener éxito con este tipo de tratamientos. Y luego nos ponían a todos a ponernos las pilas para que seamos centros expertos donde poder poner este tipo de tratamientos cuando lleguen finalmente al mercado. Por último, nos hablaron de una ponencia sobre enfermedad de Fabry, que como que os queda muy periférica y dadas las horas que son, ya no me voy a introducir en ella. Nada más, muchísimas gracias. Pues lo que decía antes, se va a poner el vídeo en los canales de YouTube, tanto de AECOM y Sociedad, o AECOM, no sé, y el canal de la Federación de Metabólicos. Al final os debería saltar una encuesta para que nos digáis qué os ha parecido el seminario. Y también, bueno, se enviará un correo electrónico a los que no podéis asistir para que puedan ver el vídeo.
que bueno, al final hemos sido bastantes, suele ser bueno. Y voy a aprovechar un momento para, no sé si os habéis fijado en mi perfil, hay un iconito aquí de un piececito. Bueno, pues esto es un pequeño merchandising que estamos haciendo, no sé si se verá muy bien aquí. Sí, sí. Por si queréis, es un llaverito. Bueno, pues los que estéis interesados, mandanos un correo a federación@metabólicos, porque esto se hace a mano, se hace bajo demanda, y si hay interés, pues nada, pues os enviamos obviamente, pues eso, los fondos recaudados pues son para la federación y para las actividades de la federación y poder seguir trabajando. Así que nada, muchísimas gracias a los ponentes, la verdad es que ha sido súper interesante, y a todos los asistentes, y nada, esperemos seguir haciendo más webinars de ese tipo en el futuro, porque creo que son muy interesantes. Siempre llama mucho la atención que nos contéis, los profesionales y los expertos, pues eso, hacia dónde se está avanzando, porque tener ese horizonte de esperanza, pues aunque quede tiempo y siempre nos pongan los matices de que hay que tomarlo con calma, pero siempre nos hace la verdad que ilusión y nos da mucha esperanza. Así que muchísimas gracias a todos. Y al doctor Koldo Luis Beramid, que está ahí en el background, pero sé que se ha movido gran parte de los hilos para hacer todo esto. Así que muchísimas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Luego. Adiós. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, adiós. Gracias a Dios. Buenas noches. Adiós. Adiós, adiós.